Llegamos al día del examen, que eso es lo que nos tenemos que ir preparando. Vamos a avanzar al temario. Se han fijado, hay una clase que dice, no, repaso de todo, dice. Es repaso de todo que vamos a hacer. Nuestra última clase, ¿ya? Nuestra última clase. Por decir, tenemos programado para hoy día a las 10 de la mañana. Yo a las 9 les voy a pedir que se conecten. Un día antes les voy a decir quiénes van a participar, porque tal vez no todos quieren participar. Y me ponen los 8. Muy bien. Me van a sus nombres. Yo a las 9 de la mañana les mando a su WhatsApp del grupo sus nombres. Beatriz, paciente varón, digamos, ingresa el 19 de junio con diagnóstico de apendicitis aguda, se le opera a las 23:00, realizando la apendicectomía laparoscópica. Listo. Ya tienes datos para inventar, para estructurar una historia clínica. Lo mismo a Laura, lo mismo a Ana Luisa, lo mismo a todos. Tienen una hora. Les envío pack y de partir de eso tienen una hora para hacer una historia clínica. Agarran su hojita, escriben, ¿no? Tal cual como si estuvieran en su examen. Más fácil porque tengo que inventarme tal vez, más difícil porque tengo que crear una historia que no estoy viendo un paciente, pero ya me ejercito. Hago mi esquema, lo ejercito, no sabía que me iba a tocar eso, igualito que en el examen de grado. Acabo en 45 minutos, le saco foto y lo subo al grupo, lo subo al grupo. Porque a las 9:00, cuando nos encontremos, yo veo quiénes me han mandado, quiénes han cumplido su historia. Nada más. Porque así es. En el examen de grado te van a dar un periodo de más o menos 45 minutos a una hora. Ya, en el mejor de los tiempos, una hora. Hay universidades que les dan, claro, hasta 30 minutos, aunque no crean. Les dan hasta 30. ¿Qué tienes que hacer si me dan 30? Tengo que acelerar, ¿no es cierto? Y hacerlo más puntual, porque tienes un tiempo. Si me ha dado 45 minutos o me han dado una hora, cumplo. No se olviden que por norma tienen una hora, pero no discutan. Porque si usted discute con el tribunal, doctor, ¿por qué me da 45 si el reglamento dice una hora? Estás empezando mal. No discutas con el tribunal. Cumple las instrucciones. Si te han dicho 45 minutos, te acomodas, sabiendo que por norma te corresponde una hora para hacer ese examen. ¿No ve? Entonces, haz tu historia, escríbelo con bolígrafo, prohibido con lápiz, anota la fecha y la hora y lo que vamos a ir hablando hoy día. Entrega tu historia en el lapso. No acabaste, no importa, entrega, no te quedes sin entregar. No te quedes sin entregar. Eso sí te va a pasar. Eso sí te puede tener problemas, ¿ya? Entonces tienes 45 minutos, entregas a tu coordinadora cuando les pida, porque les van a llevar a pacientes a ver un piso, y cuando te toque, porque van a entrar de uno en uno, van a encontrar un tribunal conformado por 3 personas. Generalmente, el presidente del tribunal es un miembro del colegio médico o alguien que han asignado ellos, ¿no? Entonces lo van a tener ahí, al presidente, que es el veedor, que todo sea legal, que todo se cumpla dentro de la normalidad. Tienen un representante de la universidad, generalmente es un docente ya de la universidad que asigna, ¿no? Y pues también tienen un representante del hospital, ¿no? Alguien que también ha sido docente en el ámbito hospitalario, pero que está ahí, ¿no? Trabajando. Y bueno, entonces van a haber dos quienes han sido docentes, que en algún momento han podido ser tal vez sus profesores o no, ¿no? De su carrera. Pero el colegio médico se encarga de que no te hagan la vida de cuadritos, que no te aplacen porque quieren, pero tampoco te regalen el examen, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. 3 personas. Ingresas, estamos todavía en pandemia. Les dirán, vayan con las medidas de bioseguridad, todo eso, ¿no? Aunque ya la OMS ha declarado que ya no hay pandemia, ¿no? Que ya se terminó el COVID. Pero les dirán cómo van a ir. Lo importante es sean respetuosos, saluden a su tribunal, ¿no? Tengan muy buenas tardes, soy el postulante tal, ¿no? Y pues te vas a sentar después aquí, ¿ya? Siempre con el mayor respeto, y pues te van a pedir que presentes tu caso. En la mayoría de los casos te van a devolver tu historia y te van a decir, presente su caso. Si me dicen que presente, tengo que leer toda la historia clínica. Toda, toda, porque me han dicho presente su caso. Lea. Ahora, hay tribunales que te van a decir, preséntanos leyendo lo más relevante, lo positivo de tu caso clínico. Esto vamos a ejercitarnos en la clase previa. ¿Por qué? Porque ahí tienen que leer, ¿no? Lo más relevante. Me interesará saber que si su teléfono, ¿no es cierto?, es el caso de emergencia, su dirección, su domicilio, no. Entonces tienen que aprender a extractar, ¿no es cierto? De los datos estadísticos probablemente me interesará qué cosa. La edad, me interesará, ¿no es cierto?, el sexo, ¿no? O género,
Me interesará tal vez, ¿no es cierto?, la procedencia, la residencia de este paciente, ¿no? Lógicamente, es lo que me interesa, ¿ya? Y es lo que no puede faltar en la descripción. Su fuente de la historia la tengo que leer, motivo de consulta la tengo que leer. La enfermedad actual tienen que leerla de punto a punto, porque eso es lo que te va a ayudar a defender tu cuadro. Esa tienes que leerla de punto a punto, ¿no? Y luego cuando vayas a antecedentes, ahí tienes que saber sacar lo positivo, ¿no? Antecedentes personales, patológicos, no patológicos, ninguno de relevancia. Familiares, ninguno de relevancia. Si es una embarazada, antecedentes ginecobstétricos, léelo todito, porque eso sí me tengo que saber, ¿no es cierto? Revisión por sistemas, solo lo referido a la enfermedad actual, doctor, en revisión por sistemas, por sí, geniturinaria, ¿no ven? Nada más. Eso es leer lo positivo, lo que te ayude. Y examen físico. Yo sé que tiene examen físico general. ¿Qué tienen que hablar? Signos vitales obligados, ¿no? Siempre, siempre. El estado general de su paciente, siempre. Y nada más. Que la fascia, que la marcha, que todo eso lo hago a un lado y me voy al examen físico regional, donde probablemente si es una neumonía, por ejemplo, salto cabeza, salto cuello, ¿no? Si me han pedido positivo, me voy, doctor, en cabeza y cuello, nada en particular. Tórax, ahí tienes que desglosar. A la inspección, a la palpación, a la percusión, a la auscultación. Léelo, léelo, ¿no? Léelo. Y luego cuando llegues, el resto sin particular, doctor. Ahí has abreviado, eso es lo que a muchos les gusta que hagan. Pero si te dicen lo positivo, lo relevante. Pero si te dicen lee tu, o presenta tu caso, léelo todo. No tienes de otra, léelo todo. ¿No? Léelo todo. Luego me lees los diagnósticos, sí o sí tienen que leer. Prohibido abreviar, ahorita vamos a ver. Lean todo el diagnóstico y bueno, luego la conducta. Luego la conducta, ¿ya? En relación a la conducta, en relación a la conducta, esto es muy importante. Hay mucha confusión porque no está muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que escribir? Por eso es que cuando te repartan tu historia clínica, Beatriz, andate a maternidad, a la cama 2A. Ya, gracias, doctora. Hay que hacer, doctora, hasta diagnóstico y tratamiento, ¿verdad? Sí, el tratamiento sería lo que corresponde al día de hoy, pero claro que corresponde para el día de hoy, te van a decir. Pero ya estás vos con una instructiva, ¿no ven? Te vas y le das el tratamiento que estás encontrando para el día de hoy, para el día de hoy. Porque muchos lo asumen de que es la conducta de ingreso. Y la conducta de ingreso. Tienen una paciente con apendicitis, ¿ya? Su diagnóstico, ¿no? Apendicitis aguda resuelto por apendicectomía. Conducta, NPO, solución zinc lactato, por decir laboratorios, ecografía, valoración por cirugía. Ya le choca al médico. Es decir, a ver, ¿le han operado a tu paciente? Sí. Y le estás dando NPO, valoración por cirugía. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha complicado tu paciente? No, doctor, es mi indicación de ingreso. Pero es que tu paciente no ha ingresado hoy día, tu paciente ingresó ayer, o sea, me das a entender de que le estás viendo hoy día, o la has visto ayer, o que la conoces, y ahí te empiezan a cuestionar, ¿me entienden? Entonces, para que no tengan problemas de que si la conducta era la de ingreso o si la conducta era las de hoy, pregunten, nadie les va a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo no te vas a ubicar? Las reglas del juego plantéenlas, ¿no? Que estén claras, ¿ya? Les tocó un paciente que habla quechua por error, cambien. Vayan, vean que si habla quechua, quechua, busquen al tribunal, va a disculpar, doctor, paciente habla quechua, no le entiendo. Nadie te va a obligar a saber quechua, ¿ya? Generalmente no pasa, pero ha pasado alguna vez, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado. Otro, pacientes que están en horario de visita, entra la familia y ya te cortó, no puedes. Le están por llevar, entrar a la familia, por favor, mil disculpas. Estoy acá, tengo que hacer la historia clínica, me han pedido que lo haga, por favor, deme unos 15 minutitos. Haz tu historia, no dejes que te interfieran. Le llevaron a tu paciente a un estudio de la ecografía. No puedes perder tiempo. Habla con el interno. Por favor, ¿será que le puedo hacer la entrevista primero? Y si vas a la cama y no está la paciente porque ya le llevaron, habla con el tribunal. Todos los obstáculos así grandes que encuentres, subsánalos rápido. No te quedes esperando. Una ecografía puede tardar una hora. Y en una hora te van a llamar y ya está. Ahí acabó tu examen. Ahí acabó tu examen. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Cargaré la batería, mil disculpas. Cargaré la batería, por favor. Importante, ya como parte introductoria, eso yo quiero que lo vamos a repasar ya en las últimas clases, ¿no es cierto? Para poder practicar. ¿Listo? Y pues eso es lo más importante que hay que recordar. Es lo más importante. A la pregunta, la respuesta.
El tribunal también es un ser humano, como ustedes y como nosotros, ¿no es cierto? Entonces puede equivocarse, tengan presente eso, puede equivocarse. Ya ha habido casos en los que se equivoca. No discutan. Ha habido postulantes que se han exacerbado, doctores que dice así el libro, es que no puedes actuar de esa manera. Obviamente, actuando de esa manera, lo único que vas a hacer es que se ponga más duro el tribunal y pues no te conviene pelearte, la verdad, les digo. Ha habido casos en los que ha habido confusión y pues tienes que decir, perdón, disculpe, doctor. Voy a leer, voy a repasar. Gracias por la corrección. Asumes de que ahorita no estás en condiciones de debatir, ¿no? En algunos aspectos. Tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? La soberbia. No puede haber soberbia. Había muchas quejas de algunos. Doctor, pregunte lo que quiera. No voy a llorar. Facultad que llegan tan soberbios. Por mucho que conozcas, no, mientras más grandes sean, siempre mantengan la humildad en todo ámbito y más aún en esta prueba que es, ¿no? De evaluación, ¿no? Éxito muy importante recordarles, eh, si te hacen una pregunta, ¿no es cierto? Contéstala. Por ejemplo, si a mí me dicen causas de aborto y yo me he aprendido estructurado, pues aprovecho, ¿no es cierto? Doctor, hay causas ovulares, entre las cuales podemos hablar las cromosomopatías o alteraciones cromosómicas o genéticas. Hay causas maternas, pueden ser generales como infecciones. Ahí tenemos el Chagas, tuberculosis, infecciones urinarias. Pueden ser infecciones locales como la candidiasis, tricomoniasis, la vaginosis bacteriana. Puede haber alteraciones inmunológicas, las enfermedades autoinmunes. Sí, puedes hablar, ¿ya? Pero pues de preferencia van a ver que en la mayoría de los casos es mejor agarrar todas al mismo saco, ¿no? Porque me ha preguntado causas de aborto. Doctor, alteraciones cromosómicas, las infecciones, como infección urinaria, infección vaginal, como la candidiasis, tricomoniasis, ¿no? Puedo decir el trauma, puedo decir consumo de tabaco, alcohol, ya. Puedes agarrar a todos al mismo saco, dependiendo. Piensen de que la pregunta que te la han hecho, tal vez, ¿no es cierto?, sea una pregunta fácil, pero aprovecha de defenderla, aprovecha de contestarla, porque puede ser que las otras no las conozcas, ¿no? Te hagan preguntas que no las sepas. Y eso es muy importante, ¿no? Aprovechar. Ya, entonces, no se pierdan en detalles, pero tampoco no desperdicien una oportunidad de defender una pregunta que saben, ¿ya? Una pregunta que saben. Ahora sí, ya. Entonces, empezaremos. Esta primera clase es más que todo de descripción, no tanto participativa, ¿no? Como las otras. Mañana ya empezamos a preguntarles. Esto es lo que les preguntaba hace rato. A ver, todo lo que ustedes han estudiado, no tienen por qué borrar y decir, me olvido de esto y ahora me voy a aprender este concepto. Para nada. Nuevamente les repito, hay libros y hay libros, ¿no? Hay textos y hay textos, ¿no es cierto? Entonces, lo único que tiene que ser una respuesta coherente. Tiene que ser una respuesta coherente, ¿ya? Porque, como les digo, no hay un libro donde yo diga, así tiene que ser y así ya está, ¿no? Por ejemplo, hace rato les preguntaba, ¿no? ¿Qué es historia clínica? Y pues su compañera ha empezado muy bien. Me ha dicho, es un documento médico legal. Y eso no puede faltar. Documento médico legal. Porque ahí estás, ¿no? Dando el tip que todo el mundo quisiera escuchar. Yo puedo describir de muchas maneras, pero ese médico legal que no les falte en su descripción, ¿ya? El resto ustedes ya pueden adornar de acuerdo a lo que ustedes han leído, ¿no? Entonces es un documento médico legal en el cual, ¿no es cierto?, se describe, ¿no? De manera escrita, de manera ordenada, de manera detallada, ¿no? La información, tanto actual como anterior, ¿no es cierto? Porque tenemos antecedentes de los datos físicos, psicológicos y sociales de un paciente o de una persona. Entonces, básicamente, ese es un concepto bien estructurado, ¿no es cierto? Si yo quiero hablar de una manera tal vez no estructurada, entonces simplemente digo, perdón, documento médico legal en el cual no se escribe todos los datos anteriores y actuales del paciente. Y listo, ya he dado mi concepto. Pero ¿qué te está salvando en la definición? Médico legal, ¿no? Eso te está salvando. Entonces, eso es la historia clínica, no se olviden. Es un documento médico legal en el cual, ¿no es cierto?, se narra, se describe, ¿no? De manera
escrita y ordenada y detallada de todos los acontecimientos, ¿no? Físicos, psicológicos y sociales anteriores y actuales de una persona, ¿no? De un paciente, de un paciente. Entonces, la historia clínica la podríamos, ¿no? Enmarcar desde varios puntos de enfoque. Yo puedo decir que la historia clínica es un documento económico, sí, porque con la historia clínica yo puedo saber cuánto ha costado la atención de ese paciente, ¿no? Yo puedo decir que es un documento humano, sí, porque a través de la relación médico-paciente yo he podido llegar a poder obtener toda esa información, ¿no? Yo puedo decir que es un documento científico, sí, porque a través de la historia clínica yo puedo seguir conociendo las enfermedades, ¿no es cierto? El COVID, ¿cómo hemos conocido? Viendo las historias de pacientes que enfermaron de COVID y viendo qué es lo que presentaban, ¿no es cierto? Y cómo iban mejorando. En base a la investigación se puede conocer de las enfermedades, pero ¿de dónde obtengo la información? De la historia clínica. Pero estos dos son los que no puedo olvidarme. ¿Qué es la historia clínica? Documento médico, documento legal, ¿no? ¿Por qué médico? Porque en la historia clínica describimos toda la información, ¿no es cierto?, relacionada a las enfermedades, ¿no? Describimos la información relacionada a las enfermedades que tiene el paciente, ¿no? Legal, porque es el testimonio de la atención que vamos brindando al paciente. Es decir, yo puedo dar un tratamiento y no necesariamente el paciente responder de la manera que deba, ¿no es cierto? Y pues eso es muy importante. El cuerpo responde de diferentes formas a cada estímulo o agresión o noxa, no externa. Eso hay que pensar. Lo que salva vidas puede matar a otras personas. La penicilina me ayuda a resolver cuadros de faringitis, claro. Pero si la paciente fuera sensible a la penicilina, termina siendo un espasmo de glotis o una reacción anafiláctica y se me muere. Entonces ahí va el tema, ¿no es cierto? Que el expediente clínico me va a servir, ¿no es cierto?, como un testigo, como una evidencia de que yo he cumplido protocolos que están establecidos, ¿no es cierto? Y que la paciente, pues, puede haber respondido de manera favorable y en algunos casos no. Hay pacientes que se complican, ¿no es cierto? Hemos tenido cuadros de cirugías que se infectan, por ejemplo, la pared, se hace un absceso de pared, se abre toda la incisión y pues no quiere decir que le hayas operado mal, sino que hay esa posibilidad, ¿no? Ahí tendrían que ver si has hecho la técnica adecuada, si has indicado antimicrobianos, si había, ¿no? Todo el protocolo establecido para evitar ello. Y eso es lo que tienes, la historia clínica. Hay pacientes que mueren, producto de la atención. Ahí van a ver si has cumplido el tratamiento o si ha habido alguna situación que no se ha previsto y que no se ha cumplido, ¿no? Bueno, entonces, esta es la definición de la norma. Decía, en Bolivia tenemos tantas normas, tantos documentos. Esta es de Bolivia, norma del expediente clínico. Ya, que en realidad, fíjense, aprender este concepto te va a confundir, ¿no? Conjunto de documentos escritos, iconográficos, es que puedo dibujar incluso en la historia clínica evaluables que constituyen el historial clínico de una persona que ha recibido o recibe atención en un establecimiento de salud. Eso te confunde. Pero si tú le dices documento médico legal en el cual no se describe, ¿no? La información de manera detallada o ordenada, ¿no? De toda la información anterior y actual, ¿no? De aspectos físicos, psicológicos y sociales de la persona, bueno, ya tienes una manera de defenderte, ¿no? Documento médico legal, que no se les olvide, nada más. Eso es lo más importante, ¿ya? Ahora, documento médico, porque ahí describimos, ¿no? Características de las enfermedades, hemos dicho, ¿no? Características de las enfermedades que me permiten llegar a un diagnóstico y establecer una conducta, ¿no? Entonces, eso es. Documento científico, hemos dicho, ¿no? Toda la información me permite seguir conociendo más las enfermedades, permite investigar. Pero esta es la que tengo que aprender, ¿no? Me sirve de testimonio, porque me sirve, ¿no? De testimonio, de evidencia, ¿no? De la atención brindada, ¿no es cierto?, al paciente, ¿ya? De la atención brindada al paciente. Ahí está escrito. Ahí sabemos qué es lo que se ha hecho. Y nada más. Eso es lo que tengo que recordar. El resto lo dejo de lado. No se olviden, documento médico legal. Nada más. Ahí seguramente, perdón, me olvidaba de algo. Cuando das tu examen de grado, ¿por qué estoy hablando de historia clínica? Porque el pilar de tu defensa es esto, la historia clínica. Si tú haces una buena historia clínica, tienes un buen comienzo.
No es que si hago una buena historia clínica, 50% del examen ya lo he aprobado. No, y ahora contesto unita y aprobado. No es así. Tú puedes tener una historia clínica brillante. Si no defiendes tu caso clínico, te aplazas. Tú puedes tener una historia clínica deficiente, con muchos problemas, con muchas observaciones. Pero si contestas muy bien y defiendes bien, apruebas. Entonces, ¿qué tiene que ser? Hacer una buena historia para empezar bien, ¿ya? Entonces, la historia clínica, eso es muy importante que la hagan de manera adecuada. Me estaba olvidando. Cuando les departen la historia del paciente, les he dicho, no, tienen 45 a 1 hora, ingresan, cuando les llamen, se presentan, se sientan y empieza la ronda de preguntas. La primera ronda de preguntas es de tu historia clínica, porque después de que te digan presente su historia, te van a preguntar sobre tu historia clínica. ¿Qué te pueden preguntar? Sobre tu diagnóstico. ¿Cómo has llegado al diagnóstico? Te pueden preguntar de la conducta. ¿Cuál es tu conducta y por qué has indicado esto? Es decir, todo lo que has hecho. Pero también te pueden preguntar de lo que has escrito. Y eso hay que tener presente. A ver, aquí tú has puesto corazón, ritmo regular, ruidos cardíacos normofonéticos. No se escucha soplos ni ruidos sobreagregados. ¿Dónde has auscultado? Foco mitral, doctor. ¿Dónde se encuentra el foco mitral? A ver, explícame, ¿cómo se ausculta el corazón? Te están preguntando lo que tú has hecho. Te están preguntando lo que tú has hecho. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener presente, ¿no? No hay que inventarse nada de lo que escribamos. Prohibido inventarse. Si no le he hecho algo, no lo escriban. Coloquen, no se realizó porque no se cuenta con el instrumento, ¿no es cierto? Si es que realmente era necesario que lo hagas. La primera ronda es de tu caso clínico o de tu historia. No hay número de preguntas. Él te va a preguntar lo que ve conveniente. Pueden ser 5 preguntas, pueden ser 3. A veces con 2 preguntas saben ya que te ubicas y ya no te preguntan más. Depende. Luego le toca a él, luego le toca a él. Y ya te preguntaron todos de tu primera ronda, de tu caso clínico o de tu historia clínica. ¿Ya? Y ahí pueden empezar. A ver, tu historia clínica está con mala letra. No entiendo lo que has escrito. A ver, dime qué es historia clínica. Documento médico legal en el cual se describe de manera detallada, ordenada, toda la información de aspectos físicos, psicológicos, sociales, anteriores y actuales de una persona. Y entonces, si dices que es documento legal, ¿por qué haces con mala letra? ¿Por qué está borrado? ¿Por qué está esto? Y empiezan a observarte, ¿ya? Eso es de tu historia clínica. Eso es muy importante. La segunda ronda, pues te pueden preguntar cualquier parte, ¿no? Aquí has puesto, por ejemplo, enfermedad actual. ¿Qué es enfermedad actual? ¿Qué características tiene que reunir una enfermedad actual? Y te están preguntando de historia clínica general. Ella te preguntará, ¿tú cuál es una amenaza de aborto? A ver, definime amenaza de aborto. A ver, dime causas de amenaza de aborto. ¿Qué conducta se toma en la amenaza de aborto? Te está preguntando de tu caso. A ver, clasificame al aborto, ya que tu paciente es aborto, amenaza de aborto. Te empiezan a preguntar de tu cuadro o de tu historia, ¿ya? Esa es la primera ronda. La segunda ronda, cuando acaba, te van a preguntar de las 4 especialidades básicas. Los 3 son ginecólogos. ¿Estoy hecho? No. Te va a preguntar de pediatría, te va a preguntar de cirugía, te va a preguntar, no, de medicina interna. Pues hay que estudiar las 4 básicas. Te van a preguntar cualquier cosa de las básicas, ¿ya? Eso es muy importante. Y generalmente le unen la tercera ronda a la segunda con programas, ¿ya? Con programas. Entonces te pueden preguntar PAI, te pueden preguntar el esquema de vacunas, ¿no es cierto?, de una de determinada vacuna y bueno, no te olvides eso. Esas son las rondas. Por tanto, mientras tu compañera está dando examen, ¿qué tendrías que hacer si tienes opción de repasar algo? Porque lo ideal es que estés tranquilo, que ya no repases nada. No te pongas más nerviosa. Estate tranquila, ya te va a tocar. Pero si realmente te tocó, ponte que te tocó una diabetes y diabetes no la domino, ¿qué tendrías que hacer? Repasar diabetes. Porque sabes que tu primera ronda es de diabetes. Te van a preguntar de diabetes. Sale tu compañera, le tocó amenaza de aborto y sale bien estresada porque realmente nadie te va a decir si está bien o está mal. Nadie te dice si está bien o está mal. En el examen de grado te preguntan, te escuchan y nada más. A ver, dime, ¿cuál es la causa del síndrome de Mondor? Ya no recuerdo, doctor. A ver, dime la triada de Mondor. Creo que era doctor ictericia, dolor, fiebre. No te dicen está bien. No te dicen está mal. Te escuchan. Bueno,
¿Qué conducta? A ver, creo que no conoces bien, no te ubicas bien el mundo. A ver, cambiemos. A ver, háblame del aborto inevitable. ¿Cuál es su conducta? ¿No? Y así, te van haciendo preguntas, preguntas. Y al final sales con esa duda, porque nadie te dice, está bien, está más o menos, está regular, nadie te escuchan. Te preguntan, te escuchan, te hablas y bueno. Muy bien, retírese, va a pasar al final. Te sacan del auditorio, ¿no? Una vez que acaba el examen. Sales realmente estresada, te acuerdas de las peores preguntas que te han pasado tal vez, y ¿qué vas a contar? Todo el mundo va alrededor de ella. ¿Qué te ha preguntado? Me ha hablado del mundo, me han preguntado del- de la, por decir, de la Bordetella pertussis y no sé qué cosas. Y todo eso hace que te estreses más. Y empieza a buscar a ver qué es el Mondor, a ver qué es la Bordetella pertussis y empieza a estresarte por preguntas que le han hecho a tu compañera, que no necesariamente te la van a hacer a vos. Difícil pensar que la repitan a todos, ¿no es cierto? Y te estás estresando sin motivo. Concéntrate en tu caso, concéntrate en lo que tú vas a defender, porque el siguiente ronda es tu caso, ¿ya? Es tu caso. Si no domino diabetes, se pasa. Y si domino, le doy una leidita por lo menos para recordar, ¿no? Eso es el tema, ¿ya? No se estresen por las preguntas de sus compañeros. Nadie te va a decir, fucha, no me han preguntado MATEP, me han preguntado apego precoz, me han preguntado, no, van a salir con la peor experiencia, así me han preguntado pares craneales. ¿Y por qué te ha preguntado pares craneales? Porque te dijo, a ver, dime, un paciente traumatizado, ¿cuál es tu conducta? Doctor, hago el ABCD y cuando llegas a la D, ¿no es cierto? Déficit neurológico, doctor, valoro déficit neurológico. ¿Cómo valoras? Escala de coma de Glasgow, valoro pares craneales. Ya, a ver, dime, ¿cuáles son los pares craneales? Tú le has dado opción a que te pregunten de pares craneales, porque tú has dicho. Cuando es suficiente que hables, ¿no es cierto? Valoro la escala de coma de Glasgow, doctor, valoro pupilas, ¿no es cierto? Y continúo con el examen. Listo. Pero si tú hablaste de valoración de pares craneales, te van a preguntar, ¿no es cierto? Y ahí es el problema. No es que te has reventado con anatomía, solo te han hecho una pregunta nada más. De pares craneales, ¿cuál es el primero, cuál es el segundo, tercero y cuarto y listo, ¿no? No se olviden de eso, ¿ya? No se estresen por las preguntas que les hacen a otros. Concéntrense en su caso clínico primero. Y bueno, ahí estábamos, ¿no? Historia clínica, sean ordenados, coloquen siempre, no arriba su nombre, postulante, ahí coloquen su nombre, título, ¿no? Su historia clínica, fecha y hora, esto no puede faltar, fecha y hora no puede faltar, ¿ya? Porque aquí veo cronología, eso no puede faltar. Datos estadísticos, así quieren llamarlo, sirve. Identificación del paciente, sirve, cualquiera, lo que ustedes han acostumbrado, lo que ustedes manejan. Ya no vamos a borrar y decir borrón y cuenta nueva, puede ser este, puede ser este, no hay problema, cualquiera de los dos sirve. Hay universidades que hasta les dan en la hojita ya las cosas que hay que preguntar en datos estadísticos. Son unas 6 cosas nada más. Y solo hay que llenar. Pero en la mayoría es un hoja blanco, con el sello de la universidad y la firma del coordinador para que no lleven historias preelaboradas. ¿No? Entonces les piden historias nuevas ahí elaboradas. ¿Listo? Ahora bien, ordenadas es lo más importante, ¿ya? No se olvide su nombre aquí arriba, la fecha y la hora, su título y los subtítulos, digamos así, ¿no? Las partes de la historia clínica, las secciones, ¿no? De la historia clínica. ¿Qué me importaría anotar aquí? Que no puede faltar. Por ejemplo, ya, no va a faltar el nombre de mi paciente, no va a faltar la edad. Muchos están acostumbrados a poner sexo, ¿no? Ya, porque en realidad género, ¿no? Género masculino y femenino sería lo correcto. Pero bueno, coloquen el sexo, no habría problemas. Pueden poner su estado civil, puede ser. ¿Qué más me interesaría? Tal vez procedencia, residencia, ¿no es cierto? Su profesión quizás, y nada más. Eso es lo mínimo que tiene que estar ahí en una historia clínica. No pierdan mucho tiempo anotando mientras más datos coloquen aquí. No coloquen grupo sanguíneo porque no tienen un laboratorio que les ratifique lo que el paciente le ha dicho. Yo tengo O positivo y cómo demuestro, ¿no ven? No se pierdan en eso. Lo mínimo que está ahí con lápiz azul es lo que necesito, lo mínimo para evitarme que me observen, ¿no es cierto? Que observen. Quiero poner grado de escolaridad o escolaridad, bueno, o grado de instrucción, como quiera. Pero lo mínimo es eso, ¿ya? Nombre, la edad, el género, ¿no? Sexo coloque. Muchos les gusta ver sexo, profesión, residencia, procedencia y nada más. Nada más, no se pierdan. No se pierdan más.
¿Por qué me interesa anotar la edad? Porque de acuerdo al grupo etario, yo puedo pensar el predominio de algunas enfermedades. Si es un adulto mayor, ¿a qué llamo adulto mayor? A las personas de 60 años o más. Si es un adulto mayor, voy a pensar que tiene enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, ¿no es cierto? Como la hipertensión, como la diabetes, como las artropatías o los cánceres, ¿no? Si es un escolar, ¿no es cierto? O es un lactante, por ejemplo, tengo que pensar en otro tipo de patologías, ¿no? Las iras, las edas tal vez, ¿no? Como predominio. ¿Sí? ¿Por qué se pregunta la edad? Porque es más frecuente, ¿no es cierto? Más frecuente algunas enfermedades de acuerdo al grupo etario, ¿ya? El sexo, que estamos muy acostumbrados a poner así sexo, ¿no? Que ya debía ser género, ¿no? Porque ahí hablo de género masculino y femenino. ¿Por qué es importante el género? Porque hay enfermedades que son propias de cada género. La hiperplasia prostática es propio del varón, ¿no? El cáncer de ovario, el ovario poliquístico, el mioma es propio de la mujer, porque anatómicamente tiene diferencia en cuanto a los órganos, ¿no es cierto? Genitales. Pero también más importante que eso es porque hay enfermedades que son más frecuentes en un grupo. Es decir, la infección urinaria, ¿en quién es más frecuente? En la infección urinaria, ¿en quién es más? En la mujer. En la mujer, ¿no es cierto? La mujer. ¿En quién es más frecuente la patología biliar? En la mujer. ¿En quién es más frecuente el infarto de miocardio? El varón. El varón. Hay cáncer de mama en el varón, pero es raro, ¿no? Y bueno, por eso, para identificar que hay enfermedades más frecuentes en un determinado género, ¿no? Estado civil, porque alguna enfermedad que pueda tener la pareja, también la puede tener, ¿no es cierto?, el esposo o la esposa. Claro, ¿no? Si hay una ITS, la va a tener también la pareja. Si está con tuberculosis el esposo, también la esposa se expone. Están bajo el mismo techo, ¿no es cierto? Entonces tienen el mismo riesgo, ¿no? Entonces hay enfermedades que son más frecuentes y transmisibles, ¿no? En la pareja. La profesión, hay profesiones que predisponen a algunas enfermedades. El cirujano está todo el tiempo de pie, él está operando, entonces varices, ¿no? Insuficiencia venosa superficial. El médico estará arriesgado a infecciones. ¿Cuántos médicos han muerto por COVID? ¿Cuántos se enferman con VIH? O se transmiten VIH al operar, a tener pacientes con VIH o hepatitis? Nos enfermamos por los pacientes, ¿no? Pues si no nos cuidamos. Entonces hay que ver, la profesión te expone a algunas enfermedades, ¿no? A ver, a ver, Samara, diferenciame procedencia de residencia. Sería su nacionalidad, tal vez, doctor. La residencia sería, ay, yo creo que la residencia sería Diferencia, su nacionalidad, la procedencia sería la etnia. a ver, Marcelo, diferenciame procedencia de residencia. Está bien, Samara. La procedencia de dónde viene y la residencia, dónde está viviendo ahora, al momento. Eso. Entonces, las respuestas no necesariamente tienen que tener una estructura, así con sus palabras, como lo ha hecho muy bien Marcelo, ¿no? Y no quiere decir que esté mal lo que Samara nos ha dicho. Uno, en el examen de grado no se olviden, no hay respuestas malas al 100% ni respuestas buenas al 100%. Lo importante es que hay que responder, ¿no es cierto?, acorde a la pregunta. Por ejemplo, yo le digo que se llame procedencia, residencia, está muy bien, como lo ha expresado tal vez más claro Marcelo, ¿no? Procedencia, ¿dónde procede? Muy bien. Residencia, ¿dónde radica? ¿Dónde vive actualmente? ¿No es cierto? Y nada más. ¿Por qué será importante? Me dirán. Porque puede ser que el paciente proceda de una región o de un... Se ha cortado, ¿no? Ya. Entonces, me interesa saber la procedencia. ¿Por qué? Porque el paciente puede venir de un lugar, de un país o una región donde hay enfermedades
endémicas o propias de la región. Valga decir, si yo vengo del trópico de Cochabamba, estoy con fiebre, usted sabe que puede ser dengue, puede ser chikungunya, puede ser malaria, puede ser fiebre hemorrágica, porque hay esas enfermedades allá, ¿no es cierto? Pero si vengo de aquí, por ejemplo, de la ciudad, del cercado, ¿no es cierto? No voy a pensar tal vez en malaria, ¿no? No voy a pensar tal vez no en fiebre hemorrágica, porque no es propia de la región. Voy a pensar tal vez en fiebre tifoidea, ¿no es cierto? Probablemente en otras enfermedades. Entonces, para eso me sirve, para saber que hay lugares o regiones donde hay, ¿no es cierto?, enfermedades que son prevalentes, ¿no? Y eso es para entrar al diagnóstico, ¿ya? Entonces, eso es lo mínimo que hay que saber. Ahora, si ustedes colocan, ¿no?, teléfono para comunicarnos con el paciente, ¿no? O teléfono en caso de emergencia, si se requiere con un familiar para alguna intervención o algo, ¿no? Bueno, la pueden agregar. Entonces, esto no se pierda mucho, eso es lo mínimo que hay que colocar. No te van a decir, has colocado solo 7, te faltan. No, lo que menos que van a ver va a ser eso. No, lo menos que van a ver va a ser eso, ¿ya? Entonces hay que centrarse en estos aspectos. A ver, perdón. Les decía, ¿no? La edad, por ejemplo, me permite, ¿no?, establecer de que a qué llamo neonato, a qué llamo recién nacido, a qué llamo lactante. Puede variar, ¿ya? Eso les repito, puede variar, depende de lo que hemos leído. Decimos que recién nacido, ¿no? Las primeras 24 horas, ¿se acuerdan? ¿Qué? Neonato. Por eso, puede variar. Depende de la referencia donde han leído, ¿cierto? Yo estoy dando una referencia donde consideramos neonato justamente, ¿no? Las primeras 20, recién nacido, perdón, las primeras 24 horas. Si tú has leído otra referencia, puede ser, no sé, Meneghelo, puede ser Nelson, ¿no es cierto? Eso hay que recordar para defender, ¿ya? Nuevamente les repito, hay libros que dicen un dato, hay otros que dicen otros valores y hay que acomodarse dependiendo de lo que han leído, ¿ya? Eso nuevamente les repito, no voy a borrar lo que han estudiado, les he dicho. En esta referencia estamos considerando, ¿no?, de la OMS, que el neonato es desde los 2 días, 48 horas como dices, ¿no?, hasta los 28, tomando en cuenta como recién nacido solo 24. Lactante menor, ¿no?, hasta menos de 1 año. Lactante mayor, bueno, hasta antes de 2 años, ¿no? Antes de 2 años. ¿Y esto para qué me sirve en realidad? Simplemente para saber que hay enfermedades que son más frecuentes. Por ejemplo, si me llega un neonato, pero un recién nacido a la consulta, ¿en qué tengo que pensar? ¿Problemas crónicos? ¿Problemas degenerativos? No, problemas congénitos, aspectos que ha podido adquirir durante su vida intrauterina, ¿no es cierto? Puede ser. Habría que pensar tal vez que el niño tenga alguna malformación, tal vez cardíaca, tal vez que tenga, ¿cierto?, algún defecto, ¿cierto?, en el desarrollo. Bueno, habrá que pensar, ¿no? Y para eso me sirve la edad, simplemente para saber que hay enfermedades que son más frecuentes, que son más prevalentes para una determinada o grupo etario, ¿no? Para un grupo etario. ¿Ya? Eso nada más. Y ahora después usted lo defenderá, ¿no?, dependiendo la referencia, la bibliografía. Bueno, no se pierdan mucho en de identificación. Fuente de la historia y confianza que merece la misma. Aquí que tengo que anotar de quién estoy obteniendo la información. ¿De quién van a obtener? Del paciente. Van a dar exámenes en segundos niveles y en algún caso en un primer nivel. No dan en terceros niveles. Por tanto, no van a tener pacientes que estén inconscientes, pacientes que no sean, ¿no es cierto?, posibles de poder entablar un diálogo, una conversación. Siempre va a ser el propio paciente que va a obtener, salvo sea un niño, donde van a obtener la información de la mamá, ¿no es cierto?, que está acompañándole durante la internación. Eso es lógico. Por tanto, establezcan. Aquí, la confianza que merece la misma puede variar este aspecto. Puede variar. Porque a muchos les puede gustar colocar que mereces relativa confianza. Y a muchos les gusta anotar así. Propio paciente que mereces relativa confianza. Pero puede ser cuestionado. Nuevamente les repito, no van a contentar a todos. Imposible que contenten a todos. Yo tengo mi manera de pensar. Yo tengo mis libros que leo. Va a venir otro docente que le gusta leer otras referencias, totalmente diferentes a las que yo leo.
Entonces siempre va a haber discrepancia de criterios, siempre. Lo importante es que den respuestas los más próximas, los más coherentes, los más generales. Por ejemplo, ¿ustedes qué colocan? A ver, Marcelo, ¿qué colocas vos en fuente de la historia y confianza que merece la misma? Les había pedido que me manden historias por eso. Bueno, colocaría el mismo paciente que merece relativa confianza, Y ahí va la pregunta, ¿por qué es relativa confianza? porque el paciente al momento dice una cosa y después está cambiando que está hablando. Entonces, ahí tendrías que no merecer confianza. Si te cambia la información, no merecería confianza. ¿No es cierto? Entonces, se dan cuenta, en el tema de la defensa es el tema, ¿no? Entonces, ¿qué pondrías vos, Fernanda? ¿O qué pones en tu historia clínica? Pero aquí, ¿qué has puesto aquí? ¿Qué pones en fuente de la historia y confianza que merece la misma? Ya, entonces, ¿qué podrías hacer en tu paciente? ¿Has visto una paciente que aparentemente no te está contradiciendo nada? ¿Qué pones? Bien, entonces ahí va la postura. Yo como tribunal te digo, o es blanco o es negro. O confías o no confías, ¿no es cierto? Si hay una coherencia en su información y no hay contradicciones, que merece confianza. Si se contradice o hay cambio de información, yo le pongo que no merece confianza. ¿Cómo sé que me está mintiendo en una y en otra no? ¿No es cierto? Y así, ese puede ser mi criterio. ¿Me entienden? ¿No es cierto? Ese puede ser mi criterio. Pero también puede haber otra persona que te diga, a ver, eh, está bien que pongas relativa confianza, porque probablemente, ¿es cierto?, no puedas tener la confianza entera o total en una paciente en una primera entrevista. En la segunda entrevista o la próxima vez que te veas, vas a ganar más empatía, vas a mostrar que estás preocupado por su atención, le estás prestando atención y el paciente te empieza a contar cosas que tal vez al principio no la tenía. Entonces, es muy debatido esto, ¿ya? Entonces, lo importante es la defensa. Yo, en lo personal, yo le pondría, ¿no? Propio paciente que merece confianza. Y si me dicen, ¿por qué has puesto que merece confianza? Porque no he encontrado ninguna contradicción, no he encontrado ninguna incoherencia, ¿no? En la información que me ha dado el paciente. No se ha contradecido, no ha cambiado ningún dato, ¿no? Puede puede ser. ¿Ya? Y lo que dice su compañera es secundario, ¿no es cierto? Decir, bueno, esta sección deberíamos llenarla al final de todo, de hacer una buena anamnesis, un examen físico, ¿no? Y encontrar que realmente si es coherente todo lo que me ha dicho, pues colocar si hay o no hay confianza. Eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Eso es lo ideal. Y eso dice el libro, de preferencia se llena al final, ¿no? Pero la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué has puesto que mereces relativa confianza? Ahí no voy a poder convencer a todos, ¿me entienden? Si yo coloco que merece confianza, ¿cuál sería mi defensa? Que en toda la entrevista el paciente no se ha contradecido, me da una información coherente, ¿no? En relación a lo que he encontrado en el examen físico. Nada más. Y ahí me he defendido, ¿ya? Ahora sí que he colocado que mereces relativa confianza, tendría que decir, es que doctor, en la primera entrevista no siempre uno, ¿no es cierto?, puede ganarse la empatía del paciente y que nos cuente todo, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, eso yo les dejo para que lo analicen. Nuevamente les repito, no siempre se contesta todo, pero ya. A ver, entonces, como les digo, yo en lo personal colocaría para el propio paciente que merece confianza. ¿Cómo defiendo? Es que no he encontrado incoherencias, contradicciones y la información que me da el paciente aparentemente está, ¿no? Coherente, ¿no? Eso sería mi respuesta. Pero lo dejo abierto, abierto. Claro. ¿Qué es el motivo de consulta, Samara? El motivo de consulta es lo que te dice el paciente, digamos, dolor abdominal.
con las propias palabras del paciente. Eso, ¿no? Entonces, ¿qué es el motivo de consulta? ¿Es el síntoma o es el signo que ha provocado o que ha hecho que el paciente venga a la consulta, ¿no es cierto? Debe escribirse con las palabras del paciente. Nada más. Así. ¿Ya? ¿Es el síntoma o es el signo? Por ejemplo, doctora, se me hinchan mis pies. Te está hablando de edema. Eso es un signo, ¿no es cierto? Es un signo. Y si te digo, doctora, me duele mi barriga. Dolor de barriga hay que anotar, ¿no es cierto? Dolor de barriga. Y eso es un síntoma. Y ahí va la pregunta. A ver, Samara, diferenciame síntoma de signo. Síntoma es lo que te dice el paciente y signo es lo que puedes ver. Ya. ¿Se entiende? Con sus palabras me ha hecho entender lo que es un síntoma y es un signo. Yo quiero dar un concepto más estructurado. Síntoma, manifestación subjetiva de enfermedad. Manifestación subjetiva de enfermedad. Es lo que el paciente siente, es lo que el paciente refiere, pero el médico no lo puede percibir. Y ahorita les digo, estoy con un dolor de cabeza. ¿Cómo me demuestran que estoy con dolor de cabeza o que no? Manifestación subjetiva de enfermedad, ¿ya? Es lo que el paciente refiere, lo que siente, y que el médico no lo puede percibir. ¿Qué signo? Manifestación objetiva de enfermedad. Manifestación objetiva de enfermedad. Es lo que se puede percibir, es lo que el médico puede percibir. Al decir percibir es que puedo ver, una equimosis puedo ver, puedo escuchar, un soplo cardíaco lo puedo escuchar y no ver, puedo palpar, una hepatomegalia la puedo sentir. El hígado es un órgano que normalmente se palpa, es el único órgano abdominal que se palpa en condiciones fisiológicas, hasta 1 o 2 dedos debajo del reborde costal. Si palpo 3 dedos debajo del reborde, hepatomegalia. Entonces no es un hígado que me esté haciendo más grande el abdomen, ¿no es cierto? Sino que lo estoy sintiendo que está más grande, ¿no es cierto? Entonces no se olviden eso. Eso es síntoma y eso es signo. Entonces, si tú utilizaste esta denominación, ojo, te pueden preguntar, ¿no? Entonces, motivo de consulta o es un síntoma o es un signo que ha provocado o ha motivado que el paciente venga a la consulta y se lo describe con las palabras del paciente. ¿Está muy bien? Eso es muy importante que se acuerden. Enfermedad actual. ¿Qué es la enfermedad actual? Si me preguntaran, por ejemplo, a ver, Beatriz. Es donde vamos a describir el cuadro clínico del paciente desde que empezó, qué pasó después y cómo está ahora de forma cronológica. Y también si hay dolor, tengo que describir en Alicia, si hay vómitos, tengo que describir el tipo de vómito, todo eso. ¿Ya? ¿Está bien? Elaine, ¿qué es enfermedad actual? Es la descripción cronológica y ordenada de cuando empezó los síntomas y signos de una enfermedad en el paciente. Muy bien. Y se entiende, ¿no es cierto? Se entiende. Ana Luisa, ¿qué es enfermedad actual? Doctor, es una descripción cronológica de los signos y síntomas del paciente desde el momento que llegó. Y en ese caso, yo pondría así, desde el momento que llegó hasta la resolución del caso, no sé si podría decir así. O hasta el momento de ahora, de su internación. Bien. Entonces, ¿no? Si yo quiero utilizar o definir, ¿no? Enfermedad actual, muy bien, lo han hecho muy bien. Es la parte de la historia clínica, ¿no? O la sección de la historia clínica, lo que se acuerden, ¿no? En la cual se describe de manera cronológica todos los síntomas, ¿no? Que ha presentado desde el inicio del cuadro, ¿no? Muy bien. Primero describo lo que presentó al inicio, luego lo que presentó después y lo que tiene ahora, ¿no? Entonces es la descripción cronológica, ¿no? De todos los síntomas que presenta el paciente desde que comenzó el cuadro, ¿no? Muy bien. Si me dicen qué características tiene que tener, puedo utilizar palabras o términos médicos. Puedo utilizar términos médicos. Debo describir las características de cada síntoma, ¿no? En el dolor, el Alicia, por ejemplo. Está muy bien, ¿no es cierto? Debo registrar o anotar, ¿no es cierto? Si el paciente ha tenido algún síntoma, ¿no? Está muy bien, lo que hemos escrito eso. Pero también si es que ha consumido, ¿no? Algún fármaco
y cómo ha evolucionado, ¿no? Después de la ingesta de un determinado fármaco que ha podido automedicarse, por ejemplo, ¿no? Pero para el examen está muy bien. Es la parte de la historia clínica en la cual se describe de manera cronológica eso, ¿no? De todos los síntomas que ha presentado desde el inicio. Ahí está excelente. Doctor, una duda. Cuando estaba en internado, siempre hay unos doctores que tienen su propia manera de hacer la historia clínica. Hay doctores que dicen que tú tienes que escribir si ha tenido fiebre, si ha tenido deposiciones, y hay otros que dicen que no, que solo tienes que escribir lo que tiene de positivo el paciente. ¿Eso cómo pondríamos en la enfermedad actual, digamos? Claro, en este caso, a ver, más bien es que depende, ¿no? Generalmente lo que hay que anotar siempre es lo positivo, ¿no? Porque estás describiendo los síntomas. No podías anotar lo que no tiene, ¿no ve? Eso es lo negativo. Es lo negativo. Pero hay datos positivos que vamos a ver. Por ejemplo, si tú describes la diarrea, ¿no? La diarrea. Paciente refiere que de hace 2 días presenta deposiciones líquidas, ¿no? Deposiciones de consistencia líquida en moderada cantidad, en 3 veces al día, ¿ya? Y eso es lo positivo. De color marrón, olor fétido, eso es lo positivo, porque es lo que tiene. Sin moco ni sangre, estás describiendo algo negativo, porque no tiene moco ni tiene sangre. Pero esa información es importante, porque si no la notas, queda la duda de que si has preguntado o sabías que debías preguntar. ¿Me entiendes, no? Ahora, como has anotado que no tiene moco ni sangre, descartas un grupo de patologías. No tiene disentería. Me aboco a pensar en otras causas de la diarrea. Entonces, generalmente piensen que en la enfermedad actual debe anotarse lo positivo, ¿ya? De preferencia siempre lo positivo. Pero en algunos casos es necesario anotar alguna información negativa, como en este caso, ¿no? No tiene moco, no tiene sangre las deposiciones, pero yo necesito anotarlas para descartar que no sea, ¿no es cierto?, disentería. Ni restos de alimentos, descarto mala absorción. Entonces, hay información negativa que alguna vez puedes necesitar anotar, ¿ya? Lo positivo, siempre lo positivo debe anotarse. Entonces, aquí va, así sencilla, las respuestas tienen que ser bien cortitas, bien sencillas para que no se confundan, ¿ya? Entonces, es la sección de la historia clínica en la cual se describe, ¿no? De manera cronológica los síntomas que ha presentado el paciente desde que comenzó el cuadro, ¿no? Nada más. Se puede describir utilizando términos médicos. El dolor de cabeza de arriba ahora es cefalea, ¿no? El dolor de barriga es dolor abdominal, ¿no? Y bueno, entonces ahí es muy importante que describan en detalle. Características. En el dolor, si alguien te pregunta, ¿no? Dime la semiología del dolor. Hablen del Alicia, no se olviden. Si hay paciente con dolor, describan el Alicia, porque si está muy breve, muy corto, les va a decir, tu descripción es muy pobre, está muy deficiente, no está clara. En el dolor siempre hablen de la Alicia, en lo posible, ¿ya? ¿Qué habla de la Alicia? Esto vamos a hablar más adelante. Es difícil que historia clínica hagamos en una sola clase y de 2 horas más de paso. Cada tema que avancemos, por ejemplo, vamos a avanzar cardíaco, insuficiencia cardíaca. Vamos a repasar los focos cardíacos. Vamos a repasar focos cardíacos. Pulmón, neumonía, vamos a hablar de semiología de tórax. ¿Ya? ¿Qué es la inspección, palpación, percusión, auscultación? Y así vamos a ir avanzando. ¿Ya? En cada tema que vayamos avanzando, vamos a recordar algo de semiología, ¿ya? Para que no les sea muy difícil poder defender. Entonces, en la enfermedad actual del dolor, hablen de la licia. Aparición, ¿no? ¿Cómo ha comenzado el dolor? Ha comenzado de manera insidiosa, de a poquito, ha ido aumentando. Ha iniciado de manera brusca, de manera súbita, ¿no? De manera aguda. Eso hay que establecer, ¿ya? La localización, hay que describir regiones. Aunque tú no le hayas tocado, no le hayas examinado, dolor abdominal localizado en la región del epigastrio. ¿Cómo sabes que le duele el epigastrio? Es que le ha dicho que le duele la boca del estómago. Entonces, doctor, por la ubicación es el epigastrio. La defensa es lo más importante, ¿no? Cefalea holocraniana. Holo significa todo. Holocraniano. Entonces, si no recuerdan términos médicos, no los empleen para que no se compliquen, ¿no es cierto? Cefalea localizada en la región frontal. Localización, ¿no es cierto? Cefalea localizada en la región occipital. Hemicraniana. Holocraniana. Son términos que podemos emplear, ya, pero hay que saber utilizarlos. No hay que utilizar por utilizar los términos médicos para que nos confundan, ¿no? Irradiación, ya, a ver,
Dejane, ¿está bien, no? ¿Tu nombre? Diferencianos irradiación de migración. Irradiação é de onde se inicia e hasta onde se vai. ¿Ya? ¿Y migración? Migração. Se vai de não sei. Samara. Sí, la irradiación sería si ese dolor se irradia a algún lugar, digamos, si tiene un dolor en fosa ilíaca derecha, si se va a la izquierda o a la lumbar. Entonces, mucho cuidado con definir irradiación con la misma palabra, ¿no? Ya. A ver, bien sencillito. Irradiación es donde se extiende, donde se propaga el dolor, donde se extiende el dolor, ¿ya? En cambio, migración, el dolor cambia de ubicación. Si me preguntan diferencia, en migración el dolor cambia de localización. En la irradiación el dolor no cambia de localización, ¿ya? Es la diferencia. Me explico. ¿Qué es irradiación? El dolor está localizado en una región. Irradiación es hacia dónde se expande, hacia dónde se extiende, hacia dónde se prolonga, ¿ya? Por ejemplo, dolor localizado en el epigastrio que se irradia al hipocondrio derecho. ¿Qué quiere decir? El dolor está localizado en el epigastrio, pues se está extendiendo hacia el hipocondrio derecho, ¿no? Dolor irradiado a ambos hipocondrios como cinturón. El dolor se está yendo a ambos hipocondrios, pero sigue en el epigastrio, ¿ya? Entonces, ¿qué es irradiación? Es la extensión, es la propagación, ¿cierto?, hacia otra región sin que cambie de ubicación. Es decir, el dolor está localizado en el epigastrio, pero se expande, se extiende a otras regiones, ¿ya? Por ejemplo, se puede ir, ¿no es cierto?, al hombro derecho, a la región dorsal, por ejemplo, ¿no? En cambio, migración cambia de localización. El dolor comenzó en el epigastrio, deja de doler el epigastrio y ahora duele el mesogastrio, ¿no? Deja de doler el mesogastrio y ahora duele en la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Fosa ilíaca derecha. Esa es la diferencia. Migración es cambia de localización. Irradiación, el dolor no cambia de localización, se extiende, se expande a otras regiones próximas, ¿no ven? Eso no se olvide. Entonces eso hay que ver, ¿no? La irradiación te va a ayudar mucho a poder reconocer algunas patologías, ¿ya? Por ejemplo, un dolor lumbar que se irradia a la región genital, hay que pensar en riñón. Hay que pensar en riñón. Un dolor que está en el epigastrio o en el hipocondrio derecho, que se irradia al hombro derecho y la región dorsal, hay que pensar en patología biliar, ¿no? Hay que pensar en la vesícula, por ejemplo. Un dolor, ¿no es cierto?, entonces que se irradia del epigastrio, está localizado en el epigastrio, que se irradia a ambos hipocondrios, derecho e izquierdo, como cinturón, o solo al hipocondrio izquierdo, como hemicinturón. Hay que pensar en pancreatitis, ¿no ven? Eso es la irradiación, ¿ya? Nos va a ayudar a conocer algunos cuadros. Caracterotipo, ¿ya? Entonces, ¿a qué se parece el dolor? El dolor que te retuerce, ¿no? Aprieta, suelta, aprieta, suelta. O es espasmódico, o es cólico, o es retortijón, cualquiera de esos tres. El dolor que quema, o es urente, o es fulgurante, cualquiera de los dos. El dolor que aprieta, que te oprime, como su nombre dice, opresivo. Un dolor que te aprieta, ¿no es cierto? Opresivo. Un dolor que te perfora, terebrante, terebrante. Un dolor que te punza, punzante. Un dolor que, como si latiera, pulsátil. Es decir, hay diferentes tipos de dolor, pero un dolor que no puede enmarcarse y caracterizarse, dolor sordo, dolor sordo. No punza, no retuerce, no quema, no perfora, no aprieta. No puedo caracterizar este dolor sordo. Generalmente este dolor sordo es de tipo visceral, ¿ya? Es difícil de precisar, ¿ya? Entonces, cuando no puedo caracterizar o cuando no se puede precisar el dolor, dolor sordo, ¿ya? La intensidad, si es leve, si es moderado o es severo, pueden utilizar la analogía de los 10, ¿no? Del 1 al 10. ¿Qué factores aumentan?
¿Qué factores atenúan el dolor? Ya, esta es la última, ¿no? ¿Con qué aumenta, con qué disminuye? Nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a encontrar el diagnóstico, ¿ya? Eso vamos a ir viendo en los cuadros ya propiamente dicho, nuevamente les repito, pero hay que recordar la Alicia, ¿ya? Si hablan les tocó una EDA, una enfermedad diarreica aguda, tienen que hablar de las deposiciones, ¿no? Cuadro clínico caracterizado por 2 días de evolución, caracterizado por presentar, ¿no? Deposiciones de consistencia líquida, con una frecuencia, ¿no? ¿Cuántas veces al día, por ejemplo, ha tenido deposiciones, ¿no? Si son muchas, digan, pues más de 5 veces, menos de 5 veces, más de 10 veces, menos de 10 veces, dependiendo, ¿no? Lo que les va dando una frecuencia hay que establecer. Cantidad, si es abundante, si es moderada, si es escasa cantidad, ¿no? Aspecto, color. Por ejemplo, en el cólera, las diarreas, ¿no? Son de color blanco, ¿no? Blanquecino, como el agua de lavado de arroz, ¿no? Bueno, hay que describirlas. Si son marrones, si son verdes, pues si tienen mal olor, bueno, eso lo van a ver en EDAS, ¿no? Si tiene moco, si tiene sangre, si tiene restos de alimentos, ¿no? Eso hay que describir, ¿no? En el vómito, lo mismo. ¿Qué tipo de vómito, no? Si es vómito alimentario, ¿no? Tiene restos de alimentos. El origen es el esófago o el estómago. Si es bilioso, amarillo o verde, es intestino delgado. Si es fecaloideo, es café, marrón, como heces, ¿no? Es del colon, ¿no? Que está viniendo, la obstrucción intestinal baja, por ejemplo. Si es sangre, lo vamos a llamar hematemesis, ¿no? En la hemorragia digestiva alta, que vamos a avanzar. Entonces, eso es el tipo de vómito. La frecuencia, ¿cuántas veces ha vomitado? Igualito, ¿no? 2 veces, 3 veces, menos de 5 veces al día, más de 5 veces al día, dependiendo de lo que ustedes encuentren, ¿ya? La cantidad igualito, ¿no? Escaso, moderado, abundante cantidad. Bueno, entonces hay muchas maneras de clasificar la diarrea, eso lo van a ver en el cuadro de EDAS, pues de acuerdo a la fisiopatología, ¿no? Hay diarrea inflamatoria, mala absorción, bueno, eso lo van a ir viendo. Pero aquí tienen uno desde el punto de vista semiológico, ¿no? La diarrea la puedo clasificar de acuerdo a la evolución, ¿no? Al tiempo. En aguda, cuando dura menos de 2 semanas. En crónica, cuando dura más de 4 semanas. Y persistente cuando está en medio, ¿no? O sea, de 2 a 4 semanas. Diarrea aguda, menos de 2 semanas. Diarrea crónica, más de 4 semanas, ¿no? Y la persistente es de 2 a 4 semanas. Una primera clasificación tal vez, ¿no? La tos. Esto lo vamos a llevar en pulmón. Y les voy a pedir cuando llevemos neumonía que me lean qué es tos y cuántos tipos de tos conocen. ¿Ya? ¿Qué es tos seca, qué es aguda, qué es subaguda, qué es la tosferina, quintosa, bitonal, hematizante, todo eso, ¿ya? Para poder avanzar. Hay que describir todas esas características en la enfermedad actual. Ahora, ¿qué tenemos que recordar en el examen de grado? Que están viendo pacientes que ya han sido resueltos. Esto es lo más difícil. Tu apendicitis ya la han operado ayer. Por tanto, no tiene McBarney, no tiene Robson, no tiene Soas, no tiene nada, no tiene fiebre, no tiene nada. Entonces, ahí es la importancia de la enfermedad actual, que te va a ayudar a llegar a un diagnóstico. Si me llega la emergencia, es más fácil, porque voy a describir lo que tiene ahorita. Pero la enfermedad actual de un paciente que ya está resuelto es un poco difícil al principio. Nomás me tengo que acordar la definición. ¿Se acuerdan que hemos dicho? Descripción cronológica de todos los síntomas que el paciente ha presentado y signos, ¿no? Desde que comenzó el cuadro. Por tanto, el comienzo, como ustedes quieran, yo puedo colocar así como está en este cuadro. Esta primera diapositiva las voy a subir a su WhatsApp para que la revisen en algún momento, ¿ya? A ver, paciente refiere, porque él me está diciendo, yo no puedo asegurar, que ingresó hace un día, se internó ayer, ¿no? Paciente refiere que ingresó hace un día, refiriendo cuadro clínico de más o menos 4 horas de evolución. O directamente, paciente refiere, ¿no? Cuadro clínico. O paciente refiere que ingresó con cuadro clínico de más o menos 4 horas de evolución, caracterizado por presentar. Y ahí describen dolor abdominal, miren, de inicio súbito, de tipo espasmódico, localizado en hipocondrio derecho, irradiado a región dorsal y hombro derecho, de moderada intensidad, que se presentó posterior a la ingesta de alimentos grasos, o si quieren adornar, colecistoquinéticos, que no se atenúa con ninguna posición. Ya ha descrito la licia.
acompañado de náuseas que llegaron al vómito. Ahora me toca hablar del vómito, de tipo bilioso, moderada cantidad, en 2 oportunidades. Por lo que acude a la emergencia de este hospital, donde es valorado por médico de guardia, quien, después de examinarle y realizarle estudios complementarios, decide su internación. Me has contado cómo es que había llegado ayer mi paciente, ¿no es cierto? ¿Cómo había llegado ayer mi paciente? Ahora, sin poner puntos, ¿no? O abajo directamente, ¿ya? El 19 de junio del 2023, a horas 22:00, se les realiza colecistectomía laparoscópica por colecistitis aguda colelitiásica. Ahí te van a preguntar, ¿cómo sabes que le han operado de colecistectomía por colecistitis aguda la colelitiásica? Doctor, me ha indicado que le han retirado, le han extirpado la vesícula biliar porque su vesícula estaba inflamada porque tenía piedras. Así me dijo el paciente. Entonces, así has llegado, es la defensa. Tú no has agarrado el protocolo. Hay colecistitis aguda alitiásica, sin cálculos. Pero esta vez el paciente te está dando a entender que le han operado porque tenía una piedra que se ha obstruido, porque te ha dicho, doctor, me han operado, mi vesícula estaba lleno de piedras y se ha inflamado. Por eso has puesto ese diagnóstico. Ya me has contado cómo ha llegado, ya me has contado qué le han hecho. Ahora me contarás cómo está ahora, ¿no? Actualmente refiere mejoría, no, directamente, actualmente refiere leve dolor a nivel de la herida quirúrgica, nada más. Me has contado cronológicamente cómo vino, qué le han hecho y qué tiene ahora. Esta es la parte más compleja tal vez, porque ahora estás viendo un paciente que ya le han operado. Es una paciente que ha tenido su parto. Igualito tienes que hacer. Igualito tienes que hacer. ¿No es cierto? Eso es muy importante. Paciente ingresa hace un día, refiriendo el cuadro clínico de más o menos 8 horas de evolución, lo mismo, caracterizado por presentar dolor abdominal de inicio insidioso, de tipo espasmódico, localizado en hipogastrio, que aumenta en frecuencia, intensidad, duración, que se irradia región lumbosacra. Se refiere que cursa una gestación. Se refiere que cursaba, pasado, un embarazo de 9 meses, lo que me ha dicho mi paciente, y que percibía, pasado, movimientos fetales. Ha llegado diciendo que estaba embarazada 9 meses y que se movía su bebé. Por lo que acude a la emergencia de este hospital, donde es valorado por médico de guardia, quien después de valorarla decide su internación. El 19 de junio, ayer, a horas 23:00, se les realiza cesárea. Yo no puedo decir cesárea segmentaria tipo Kerr. No he entrado a la cirugía, pero sé que le han operado cesárea por sufrimiento fetal agudo o por pérdida de bienestar fetal, como ahorita se maneja, ya no se habla de sufrimiento, por pérdida de bienestar fetal, ya obteniendo recién nacido vivo, femenino, con peso de 300 gramos, con llanto inmediato. Ya, 1, ¿cómo sabes que le han operado por sufrimiento? Has venido, ya, ¿qué más? Me han dicho que tienen que operarme, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué le han operado? ¿Qué le han dicho? Porque mi hijito se ha hecho caquita en la barriga. Porque me ha dicho que su corazón estaba latiendo muy lento, que se iba a morir. Por eso tienes que explicar al tribunal. Por eso, doctor, asumo de que ha sido por pérdida de bienestar fetal. Ya, ¿cómo sabes que el bebé pesa 100 gramos? La paciente me ha dicho. Cuando nace le decimos, señora, tu hijo, aquí está, mujer, ha pesado 100 gramos, está bien. En buen momento te hemos operado. Entonces la mamá sabe, nunca se olvida del peso de los hijos. Entonces te va a avisar, ¿no es cierto? Ese dato. Ya, ¿por qué has puesto llanto inmediato? Porque yo no puedo saber el Apgar. La mamá no me va a avisar su Apgar. Me va a decir, doctor, ha nacido mi bebé y me han dicho que estaba bien. Cuando te han operado, cuando ha nacido tu bebé, ¿ha llorado ese rato? Sí, doctor, ha llorado ese rato. Ya, coloquen el llanto inmediato. Por lo menos me va a saber entender que el niño ha nacido bien, ¿no es cierto? Y bueno, siempre anoten ese dato del bebé, del nacimiento, ¿ya? Actualmente, si no quiero, no coloco actualmente, si no coloquen actualmente, refiere leve dolor a nivel de la herida quirúrgica. Perdón, muchos se están viendo esto. Leve dolor a nivel de la herida quirúrgica, ¿ya? Me han contado cómo ha llegado, qué le han hecho y cómo está ahora. ¿Cómo está ahora?
No se olviden, no la han visto ustedes cuando ha ingresado la paciente, la están viendo ahorita. Ya nació su bebé, se va a ir hoy día, se va a ir de alta hoy día. Entonces tienen que describir como le han visto, ¿ya? Eso es muy importante. Estoy cumpliendo la cronología, estoy describiendo las características, ¿ya? Listo. Después me voy a antecedentes, ¿no? Personales, patológicos, no patológicos, familiares, todo. Acabo la historia, ¿no? Acabo la historia, hago mi diagnóstico y después del diagnóstico, no se olviden colocar esta notita, que tiene que haber relación. Nota de recién nacido, colóquenlo, o nota de evolución de recién nacido. Nota de recién nacido, colóquenlo para que no nos digan, ¿por qué has hecho evolución? Esto no en la enfermedad actual, esto después del diagnóstico. Recién nacido vivo, femenino, porque le tienes que ver si es mujer o varón, ¿no? Revísale. Activo, reactivo, con buen reflejo de succión, deglución, en alojamiento conjunto con lactancia materna exclusiva. Porque si no colocas algo del bebé, te van a observar, te van a decir, ¿y ahora cómo está el bebé? Te van a decir. Si la han operado por sufrimiento, ¿cómo está el bebé? Está con su mamá, doctor. ¿Y por qué no has anotado? Es que me dijeron que haga historia de la mamá. ¿Y acaso en obstetricia no les interesa el binomio? Te van a decir. Obstetricia se valora el binomio. Tiene que haber el niño y la mamá. Tienen que valorarte, van a decir. Entonces tiene que haber una pequeña notita que haga saber que tú le has visto al bebé, así, muy rápido, que está bien, ¿no es cierto? Esta notita no se olviden colocar en una cesárea, en un parto, después del diagnóstico, ¿ya? Nada más, esa es la recomendación. La enfermedad actual es así. A ver, por ejemplo, si yo tengo una ITU alta en tratamiento, paciente refiere que ingresó hace 2 días, ¿no? Refiriendo un cuadro clínico de 2 días de evolución caracterizado por, ¿no? Malestar general, fiebre, alzas térmicas, ¿no? No cuantificadas por la paciente, náuseas y vómitos en 2 oportunidades, ¿no? Además de disuria, polaquiuria, tenesmo vesical. Motivo por el cual acude al servicio de emergencia del hospital, donde es valorado por médico de guardia. Siempre coloquen eso, donde es valorado por médico de guardia, y después de examinarle y solicitar laboratorios, decide su internación, ¿no es cierto? Actualmente la paciente se encuentra en mejor estado, ¿no es cierto? En mejor estado, ya no refiere la sintomatología. Listo. Ya me has dicho cómo ha llegado, qué le han hecho y cómo está. Esto es anamnesis, porque ya estás viendo una paciente que no tiene puño percusión, una paciente que ya no tiene disuria, no tiene polaquiuria, no tiene nada, porque ya le han dado antibióticos, ya se está curando, ¿ya? Eso es mucho cuidado, eso hay que describir, ¿ya? De la historia clínica, no se olvide, estamos acostumbrados a utilizar antecedentes personales, ¿no? Primero, puede ser patológicos y luego los no patológicos, o puede ser primero los no patológicos y luego los patológicos. Depende del autor. Si leo un libro, primero colocan los no patológicos, como en el Alpire Peregrín, que es una historia que utilizamos aquí en Cochabamba, ¿no? Hay un autor, ¿no? Alpire Peregrín, que tiene un texto de semiología. O puede ser el Argente Álvarez, que estamos acostumbrados a leer tal vez, ¿no? Donde tendríamos que colocar primero los patológicos, ¿no? Arriba. Cualquiera. Lo importante es la información, ¿ya? Y coloquen así bien puntual, no les va a dar tiempo, ¿no? No les va a dar mucho tiempo. Alimentación, por ejemplo, no me va a dar mucho tiempo de describir, ¿no? Alimentación variada con predominio de carbohidratos. Entonces, ¿por qué has puesto eso? Es que consume bastante fideo, macarrón, papa, pan, le gusta comer, bueno. Así, muy general, ¿no? Hábitos y costumbres. No coloquen, no fuma, no bebe, no. No consume tabaco, no consume alcohol, bebidas alcohólicas, ¿no? Vivienda, cuenta con servicios básicos. Esto yo creo que no hay mucho problema en antecedentes, ¿no? Creo que no hay mucho problema. Inmunizaciones, aquí tendría que colocar, ¿no? Esquema de vacunas completo, ¿no? O refiere esquema de vacunas completo. No porta carnet de vacunas. Hay que aclarar. Yo puedo decirte que tengo todas las vacunas, pero no tengo el carnet. ¿Cómo me demuestras que estoy con todo el esquema, no? Y tal vez no tengo ni una vacuna al día. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Esquema de vacunas completo, según refiere, no porta carnet de paréntesis, ¿ya? Y bueno, aquí no creo que haya mucho problema en antecedentes, puesto que nuevamente repito, pueden ser primero los no patológicos y luego los patológicos, o al revés. Siempre los personales primero, luego los familiares y los ginecobstétricos. Si hablamos de no patológicos,
Alimentación, hay que colocarlo así muy breve, muy puntual. Alimentación variada con predominio de carbohidratos, porque es lo que más comemos aquí en Cochabamba. Hábitos y costumbres me colocarán ahí, ¿no? No consume tabaco, no consume alcohol, ni drogas de uso ilícito, nada más. Vivienda, cuenta con servicios básicos, recordando que servicio básico ¿qué es? Agua potable, electricidad y alcantarillado. Alcantarillado es para la eliminación de excretas, ¿no? Eliminación de excretas. Eso es lo que tenemos que anotar, ¿ya? Ahora, si la casa es de adobe, no está revocada, hay que anotarla, ¿ya? Si no, así puntual. Vivienda cuenta con servicios básicos. Agua potable, electricidad, alcantarillado. Si quieren lo anotan o simplemente así. Sociales. Si gustan lo anotan y si no lo omiten, no hay problema. No estamos muy acostumbrados a esto de sociales. Pero ¿qué tenemos que anotar en sociales? ¿Con quién vive, no? ¿Qué actividad realiza? ¿Qué actividad realiza? Y si es activo sexualmente, ¿no? Sobre todo en el varón, aquí sería, ¿no? La información. Puesto que la mujer tiene antecedentes ginecobstétricos para notar esa situación, ¿no? Por el tema, ¿no? El riesgo, ¿no? De las ITS se va buscando la actividad sexual. Bueno, eso es lo más importante y el esquema de vacunas que vamos a revisar, el PAI, ¿no? Que hay que saber la edad, hay que saber el esquema como tal. Bueno, antecedentes personales patológicos, aquí es importante anotar, ¿no? Enfermedades de la infancia, del adulto, si se ha internado, si le han operado, si tiene traumas, si le ha transfundido sangre. Transfusiones solo si le han transfundido, no si es que ha donado. Si ha donado no importa eso, no afecta en nada. Si consume medicamentos de manera regular. Si yo soy diabético, si consumo metformina, glibenclamina, ¿no? Todos los días. Si soy hipertenso, si consumo, ¿no? IECAS, no casualmente, ¿no? Sino lo que cotidianamente consume, ¿ya? Y alergias se establezcan a qué. ¿A qué? Entonces, yo creo que esto no es mucho problema, no se haga mucho, no creo que haya dificultades en esto. En las historias que me envíen ustedes voy a ir revisándoles, puesto que las enfermedades de la infancia, hay que hacer énfasis, ¿no? Las enfermedades, las iras y las edas propias de la edad, así anotamos, ¿no? Enfermedades de la infancia, iras y edas propias de la edad. Enfermedades eruptivas, sarampión, por decir, a sus 8 años, ¿no? Sin complicación. Listo. Si se acuerdan, ¿no es cierto? Varicela, sarampión, rubiola, parotiditis, ¿no? Habrá que anotarlas. Pues eso es lo más importante, ¿no? Porque repercute, ¿no? En la salud de nuestro paciente a posterior, si se ha enfermado o no. Enfermedad del adulto. Aquí, pues, si se ha enfermado, ¿no? De tuberculosis, de hipertensión, diabetes, ¿no? Tanto enfermedades agudas como crónicas. Si hay enfermedades raras, poco frecuentes, omitan, de preferencia. Imagínense que tenga antecedentes de lupus eritematoso sistémico, ¿no? Prefiero pecar de omisión a que esté poniéndome después una enfermedad que tal vez no la pueda ni defender, ¿no es cierto? Entonces, mejor es pecar de omisión porque el tiempo también es una negativa contra vos, ¿no? No vas a poder hacer una historia bien completa, bien elaborada, por el tiempo. Pero bueno, enfermedades raras de preferencia omitan para evitarse, ¿no? Que les estresen con ese camino. Hospitalizaciones, si se ha hospitalizado, ¿con qué diagnóstico? Si la han operado, ¿con qué diagnóstico? ¿No? Anoten. Si ha tenido traumas como fracturas, esguinces, anoten. Si ha recibido transfusión de sangre, anoten. Si consume medicamentos de manera cotidiana, anoten. Si es alérgico a medicamentos, a alimentos, a picaduras de insectos, anoten, ¿no? Y bueno, ¿cómo sé que es una alergia? Porque tendría que haber exposición a un antígeno que es biológico, ¿ya? Uno. Otro, la respuesta cada vez es mayor. Si al principio le ha provocado un prurito nada más y ahora hay un rash, hay ronchas, la siguiente va a haber espasmo de glotis o una reacción anafiláctica, ¿no? Va aumentando la respuesta en cada exposición, ¿ya? Finalmente, familiares, hablen de padre, madre y hermanos, nada más. Padre vivo, ¿no? De tantos años, 78 años, aparentemente sano. Aunque esté sano, anoten. Madre viva, 76 años, aparentemente sana. Si tienen alguna enfermedad hereditaria o transmisible, la anotamos, ¿no? La anotamos. Pero nuevamente repito, papá y mamá sí o sí tienen que estar. Y hermanos, 2 hermanos varones de 18 años y de 30 años.
aparentemente sanos, ¿ya? Ahora, si es casado y tiene sus hijos, pues anotaré de sus hijos, porque puede ser que les haya heredado algo a sus niños, ¿no? Pero no se olviden, papá, mamá y hermanos y nada más. No me voy a meter a los tíos, a los abuelos. Nuevamente repito, el tiempo no les va a dar y no nos vamos a complicar en antecedentes cuando tenemos que acabar una historia que es bastante completa, ¿ya? Papá, mamá y hermanos, sí o sí, sí o sí. Si es casado, tiene hijos, hijos por lo menos también hay que agregar. Ginecobstétricos, esto vamos a avanzar mañana. Esto vamos a llevar mañana en semiología obstétrica, ¿ya? En detalle. Esto vamos a desglosar mañana. ¿Ya? Entonces, muy importante. Ahora, en pediatría, no me meto en pediatría. En el programa yo les he mostrado que pediatría no está. ¿Por qué? Porque dentro de los mismos pediatras tienen discrepancia en criterios. ¿Ya? Siempre hay escuelas y escuelas. Y entre ellos mismos, en un mismo hospital, en la mañana dice uno una cosa, en la tarde dice otra cosa. Y lo que uno recomienda, el otro le descontinúa. Y siempre hay discrepancia. Como también en obstetricia hay varias cosas que discrepamos. Pero bueno, entonces no me meto a una especialidad que es bastante compleja realmente, pediatría. Pero pues seguramente en antecedentes personales, ¿no es cierto? No patológicos, ¿no? Puede ser que me pidan, ¿no? Algunos datos, como antecedentes de la gestación, antecedentes del parto, ¿no es cierto? Antecedentes del posparto, ¿no? Donde seguramente tenemos que ir anotando la alimentación que ha recibido, ¿no? Lactancia materna ha sido exclusiva o no, ¿no? A partir de qué edad ya a ver, compartiendo, ¿no? A la alimentación de la olla común, ¿no? De la familia. Entonces, todo eso habría que ver, ¿no? En relación a los antecedentes, ¿no? Del niño, que bueno, en realidad, perdón, esto, a ver, que en realidad, ¿no es cierto? Tendríamos que considerar, ¿no? Los antecedentes, por ejemplo, del desarrollo psicomotriz, ¿no? Habría que ver el tema, ¿no? De sus antecedentes inmunológicos, ¿no? ¿Qué vacunas ha recibido? Y la parte psicomotriz, ¿no? ¿A qué edad ha sostenido la cabeza? ¿Se ha sentado? ¿Se ha parado? ¿Ha gateado? ¿A qué edad ha caminado con apoyo, sin apoyo? Bueno, todo eso ustedes en pediatría lo han ido llevando, ¿no? Y seguramente alguno me va a mostrar su historia, ¿no? Y los patológicos, lo mismo, ¿no? Las iras, las sedas, si ha tenido alguna internación, algún trauma, alguna transfusión o reacción alérgica, que es también, ¿no? Importante describir. Entonces, esto pues, ustedes lo ven en el formato que han aprendido, lo vamos a revisar para ver, ¿no es cierto?, cómo está estructurado y nada más. Sistemas. A ver, Luara, ¿qué es revisión por sistemas? Revisión por sistemas son las preguntas que vamos a hacer cerca de cada sistema. Por ejemplo, el sistema nervioso, si hay cefaleas, los síntomas generales de cada sistema. Ya, a ver, Elaine, ¿qué es revisión por sistemas? Es la revisión segmentada por los sistemas, con la entrevista segmentada en los sistemas específicos. Marcelo. Es la parte que vamos a buscar un signo que no está descrito en la enfermedad actual. Muy bien. Está bien, lo que me han dicho todos también. Y son válidos, ¿no? Pero probablemente Marcelo se ha enfocado a un punto muy importante, ¿no? Revisión por sistemas, entonces, muy bien, es la parte de la historia, ¿no? O la sección de la historia. La sección de la historia donde se va buscando, ¿no? ¿Qué otros síntomas, ¿no? ¿Qué otros síntomas presenta nuestra paciente o nuestro paciente que no han sido descritos en la enfermedad actual? Y cuando les digo, ¿no? ¿Qué otros síntomas presenta? No estoy hablando de antecedentes, no es lo que ha tenido, es lo que tiene actualmente, ¿no? Pero que no los he descrito en la enfermedad actual. Ya, eso es muy importante, ¿no? Si alguien te pregunta, a ver, ¿qué sistemas? Es la sección de la historia clínica en la cual se investiga, ¿no? O se pregunta sobre qué otros síntomas presenta actualmente que no han sido descritos en la enfermedad actual, ¿no? Siguiendo un orden, los sistemas, ¿no? Siguiendo un orden, los sistemas. A ver, Marcelo, diferenciame sistema de aparato. No me acuerdo, doctor. Beatriz, diferenciame sistema de aparato. Aparato es cuando
órganos que tienen orígenes diferentes y sistemas son órganos que tienen el mismo origen, ¿no? Algo así. Ya, pero ya, está bien. Entonces comenzamos con lo general, ¿no es cierto? Sistema y aparato, doctor, es el conjunto de órganos, ¿no es cierto? Es el conjunto de órganos. Ambos son, ¿no? Conjunto de órganos. El sistema homogéneos, que tiene el mismo origen embrionario, ¿no? El mismo origen embrionario. En cambio, aparato es el conjunto de órganos heterogéneos, que tienen distinto origen embrionario, ¿no es cierto? Si hablamos, por ejemplo, del sistema nervioso, ya, hablando solo del sistema nervioso central, ¿qué órganos conforman el sistema nervioso central? El encéfalo, que está formado por el cerebro, por el tronco encefálico, ¿no es cierto? Y el cerebelo, pero también tiene la médula espinal, ¿no es cierto? Y son órganos diferentes, son varios órganos, diré, son varios órganos, pero son órganos homogéneos. ¿Por qué? Porque todos están constituidos por neuronas y están constituidos por células de la glía, ¿no es cierto? Tendrán sus astrocitos, sus ependimocitos, tendrán, ¿cierto?, sus células, pues, que tienen, ¿no?, un origen en el ectodermo. En el embrión hay 3 capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? El ectodermo es el que va a dar origen justamente a estas células y a estos órganos, ¿ya? Entonces, en la estructura, si se dan cuenta, son muy similares, ¿no? Son muy similares. Y el origen es el mismo, ¿no? El mismo origen embrionario. Bueno, eso es. Si agarramos el aparato digestivo, por ejemplo, está formado, ¿no es cierto?, por el esófago, estómago, el páncreas, el hígado, ¿no? La vesícula biliar, bueno, tiene órganos muy diversos, muy diferentes, ¿no? Que en sus mismas capas son distintas. Por ejemplo, el tubo digestivo tiene una mucosa. ¿Dónde se ha originado la mucosa? Ectodermo. Tiene una capa muscular. ¿Dónde se ha originado? Mesodermo. Tiene los plexos de Meissner-Auerbach. ¿Dónde se han originado? Ectodermo. Entonces, eso es, el aparato y el sistema no es lo mismo, ¿ya? Si alguien les preguntara, ¿qué es un sistema? Conjunto de órganos homogéneos que tienen el mismo origen embrionario. ¿Es lo mismo sistema que aparato? No. Si bien ambos son conjunto de órganos, el sistema son órganos homogéneos con un mismo origen embrionario y el aparato son órganos heterogéneos con distintos orígenes embrionarios. ¿Listo? Esa es alguna pregunta que alguien les pueda querer estresar. ¿Por qué? Porque en realidad, miren, coloquen sistema todos, coloquen sistema nervioso central, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema digestivo, sistema genitourinario, sistema musculoesquelético, colóquenlo. Pero en realidad no sería lo más correcto. ¿Por qué? Porque no hay un sistema genitourinario, no hay sistema digestivo, son aparatos, son aparatos. Pero en la historia clínica muchas veces ni le dan importancia, ¿ya? Porque la sección dice revisión por sistemas. Debería ser revisión por sistemas y aparatos. Pero como dice revisión por sistemas, le coloco a todos sistemas. Pero si hay alguien que realmente, ¿no es cierto?, quiere buscar estos detalles, no se olviden, no es lo mismo aparato que sistema, ¿ya? Ahora, así, colóquenlo, no pongan SP, no abrevien. No se olviden que la historia es un documento médico legal. No abreviaturas, no sobreescrituras, no borrones, no tachaduras, ¿no es cierto? Tiene que ser todo claro, todo legible, ¿no? Entonces, prohibido abreviaturas innecesarias, salvo que sea de uso universal. Miren, sin particular, solo en genitourinario lo referido en enfermedad actual, ¿ya? ¿Por qué? Porque si la paciente está con tos, en respiratorio, lo referido en enfermedad actual. Si está con diarrea, en digestivo, lo referido en enfermedad actual. Es esto, sin particular. Les recomiendo que se aprendan por lo menos 5 síntomas de cada sistema. Porque si alguien te pregunta, ¿por qué has puesto sin particular en cardiovascular? Es que no tiene nada, doctor. ¿Qué le has preguntado? Para ver si la paciente tenía disnea, si tenía, ¿no es cierto?, ortopnea, si tenía nicturia, si tenía edema, si tenía, ¿no es cierto?, no sé, lo que se les ocurra, palpitaciones, o cianosis. Sabes lo que le has preguntado. Dice, ya, no se ha inventado. ¿Por qué le has puesto digestivo sin particular? Es que no está con vómitos, no está con diarrea, doctor, no tiene hematemesis, no tiene melena.
no tiene hematoquesia. Me aprende 5, ¿no ve? Me estoy defendiendo en un tribunal que está duro conmigo, porque me está preguntando cosas que normalmente no preguntan. Pero es que todo esto es lógico, ¿no? Para poner sin particular tendrías que haber buscado síntomas en estos sistemas. Y al no encontrar, dice sin particular, ¿ya? Por lo menos 3 o 5, me acuerdo. Ana Luisa. Uma consulta, doutor. Por ejemplo, una paciente embarazada llega, es mi paciente, ¿no? Del examen de grado. ¿Puedo poner en ese caso una revisión por sistemas, en, digamos, sistema digestivo referido a enfermedad actual? Porque allá, en la enfermedad actual, voy a poner que la paciente ingresó con dolor de tipo epigastrio, que se irradia a región genitourinaria, digamos, así. No, ¿Puedo poner más de 2 sistemas o en no, uno nomás referido? no. ¿Por qué? Porque el dolor abdominal que está refiriendo la paciente no es por un dolor en un órgano digestivo, es por las contracciones del útero. Y el útero pertenece al aparato genital, ¿no es cierto? En este caso. Tengan cuidado con eso, ¿no? En una amenaza de aborto, en una amenaza de parto pretérmino, en génito urinario van a colocar lo referido en la enfermedad actual. Y si te preguntan, ¿por qué no has puesto en digestivo lo referido a enfermedad actual si la paciente está diciendo que tiene dolor abdominal? Es que en este caso, doctor, el dolor abdominal, ¿no? Corresponde a las contracciones del útero. Y el útero es un órgano genital, ¿no es cierto? Eso, Está bien. si te quisieran agarrar ahí, ¿no? Ahora, Bien, claro, gracias. si tú tuvieras, por ejemplo, una cardiópata con COVID, por ejemplo, o con neumonía, y está con amenaza de parto pretérmino con neumonía, pues los síntomas respiratorios, lo referido en enfermedad actual, y aparato genitourinario, ¿no? Por las contracciones, lo referido en enfermedad actual, ¿no? Podrías colocar en 2 sistemas, si Bien, corresponde, ¿no? gracias. Corresponde. Ahora sí entendí. Tenía esa ¿Ya? duda. Ya. Gracias. Entonces, eso es ya. En realidad, revisión por sistemas es una anamnesis dirigida que busca qué otros síntomas presenta actualmente la paciente que no han sido referidos en la enfermedad actual, ¿ya? Pero para que no se olviden, es la parte o la sección de la historia clínica en la cual se busca qué otros síntomas tiene actualmente que no se han descrito en la enfermedad actual, siguiendo un orden, los sistemas. Cefalocaudal, ¿no es cierto? Fíjense, sistema nervioso central, bajo, sistema respiratorio, cardiovascular, digestivo, genitourinario, musculoesquelético. Estoy yendo de arriba hacia abajo, ¿no? Un orden, para que no me sea difícil recordar, ¿ya? Examen físico general, no se olviden esto, el peso y la talla. Si no las pueden valorar, peso y talla no valorados debido a que se carece de instrumento. ¿Qué instrumento necesitabas? Una báscula, un tallímetro. No me han prestado, no he podido acceder, doctor. Listo. ¿No es cierto? Pero hay que anotar, ¿ya? Que no la tenías. Presión arterial, llévense su tensiómetro, ¿no? Llévense su estetoscopio, llévense su bajalenguas, llévense guantes, llévense todo, ¿no? Llévense cinta métrica, todo lo que se quieran. Préstense el ecozón. Los internos están sobre ustedes, les van a ayudar, siempre están ahí prestos para querer ayudarles, prestarles lo que necesiten, pero lleven lo necesario, ¿ya? Siempre valoren su presión, su pulso, la frecuencia respiratoria, cardíaca, ¿no? Y la temperatura, y bueno, es lo mínimo que hay que tener registrado, ¿no? Pues eso, ¿no? Paciente en buen estado general, normohidratada, consciente, orientada en tiempo, espacio y persona, y nada más, ¿no? Piel, mucosas, va en general, no se olviden, ¿no? Mucosas húmedas y rosadas tendrían que anotar, ¿no? Esto va en examen físico general. Porque luego voy a examen físico regional. Y ahí va cabeza, ojos, oídos, nariz, boca, como en cualquier paciente, ¿no? Que esto vamos a ir viendo en cada sección al avanzar, ¿ya? Aquí ya les doy un modelo que seguramente ustedes lo utilizan, porque si coloco ojos, por ejemplo, ¿no? Cejas, pestañas de implantación, cantidad normal, párpados simétricos, conjuntivas palpebrales húmedas rosadas, esclerótica, iris de características normales, bueno, pupilas, pupilas isocóricas fotorreactivas. Si yo coloco esto, asumo, ¿no? Que sé lo que estoy anotando. Pupilas isocóricas, que sí, del mismo tamaño. Isocóricas del mismo tamaño. Fotorreactivas, que se contraen al estímulo de luz. ¿No es cierto? Se vuelven chiquititas. Miosis, cuando las alumbro con la linterna, ¿no es cierto? Entonces, para poder recordar esto, vamos a ver en neuro, cuando hablamos de TEC, cómo se hace el reflejo fotomotor, cómo se valora el reflejo consensual, ¿no es cierto? Porque eso tengo que recordar. Para decir fotorreactivas, has tenido que hacer el reflejo fotomotor. ¿Ya? Entonces, si llego a oído, por ejemplo, pabellón auricular simétrico,
de implantación normal. Yo tengo que saber cómo está implantado, cómo sé que está bien implantado, ¿no es cierto? Aparenta normoacusia bilateral. Si se dan cuenta, no he colocado conducto auditivo externo permeable, porque no estoy viendo el conducto auditivo externo, porque no estoy con otoscopio. El conducto auditivo externo no es recto. Necesito inyectar con el otoscopio, es sinuoso. Entonces, hay cosas que no pueden anotar si no las han hecho, si no las han hecho, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que hay que omitir si no las han hecho, ¿ya? Bueno, pues esto no creo que haya, vamos a ir repasando. Ahí está, pero un modelo, vamos a revisar su modelo. No se olviden si es puérpera, mamas, si es embarazada, mamas, hay que escribirlas. Y si no se pudo valorar, no valoradas debido a que la paciente prefirió que no, ¿ya? Y ahí te van a decir, pero ¿por qué no has podido valorar? Pues es que la paciente me dijo que ya la habían revisado y que la habían examinado, doctor. Bueno, ¿qué has hecho en ese caso? Le he explicado que era necesario evaluar. Y a pesar de eso me dijo que ya la habían revisado y que no la quería que la incomodemos. O sea, tienen que defender si es que algo no hacen. ¿Por qué? ¿Ya? Eso hablando, eso hablando. Abdomen, no se olvide, primero inspección, luego auscultación, luego viene la palpación y luego la percusión. Entonces, siempre el orden cambia. Entonces, anoten en ese orden, ¿ya? Genitales no valorados directamente. ¿Por qué no las has valorado? La paciente me pidió que no la incomodara. Listo. Nadie te va a decir que no. Es difícil que hagas tacto ahí en una paciente, ¿no es cierto?, que está en el examen de grado. La mayoría no valora. Extremidades. Tonotrofismo conservados, bueno, ¿no? Nada más, aquí tonotrofismo conservado, nada más. No se complique más con pulsos periféricos, porque si yo coloco se palpa pulsos periféricos, a ver, ubicación de la pedia dorsal, a ver, de la tibial posterior, háblame de la poplitea, ¿no ve? No se compliquen, no coloquen tan extenso tonotrofismo. Tono es la presión mínima que se registra cuando un músculo está relajado. Hay cierto grupo de músculos que se contraen cuando el músculo no está contraído, ¿no es cierto? Y eso me da una presión, es el tono. O es la fuerza mínima que se registra en un músculo que está relajado. ¿Qué es trofismo? Desarrollo de un músculo. Si yo hago pesas, mi músculo se vuelve más voluminoso, está hipertrofiado. Si no hago ejercicio, se va atrofiando, se vuelve más delgado, ¿no es cierto? Eso es tono y trofismo. Trofismo es desarrollo. Tono es la fuerza mínima registrada en un músculo relajado. Entonces, ahí nomás no me complico más con el resto. ¿Ya? La impresión diagnóstica, esto sí me interesa ahorita. No se olviden, es diagnóstico actual. Ya no es apendicitis aguda, es apendicitis aguda resuelta por apendicectomía. Ya no es colecistitis aguda, es colecistitis aguda resuelta por colecistectomía. No hay post-apendicectomía, no hay post-colecistectomía de diagnóstico. El diagnóstico es apendicitis aguda resuelta por apendicectomía. En una paciente con ITU, no escriban ITU, ¿no? Infección del tracto urinario de preferencia, ¿no? ITU alta en tratamiento. Porque ya no tiene puñopercusión, porque ya no tiene puntos laterales, porque ya no tiene fiebre, ya no tiene vómitos, ya no tiene nada, porque ya está con tratamiento. Ahora es una infección del tracto urinario alto en tratamiento. ¿Ya? No se olviden eso. Son diagnósticos actuales. Si es embarazada, eso vamos a ver mañana, es importante que consideren orden de diagnósticos. Está con una embarazada con amenaza de parto pretérmino, gestas 1, parto 0, cesárea 0, aborto 0, abajo, embarazo, siempre el orden de, esto vamos a ver mañana, semanas por FUM, porque no tienen acceso a la ecografía, porque no tienen acceso a la ecografía, no se olviden, no están con la historia clínica, no han agarrado la historia clínica, entonces calculen por FUM. Vamos a tener el feto único vivo por frecuencia cardíaca fetal, hay que prestarse ecosoma, y si no hay ecosoma, vamos a ver con el estetoscopio, se escucha, aunque lejos, se escucha. Y finalmente los diagnósticos siguientes, por ejemplo, amenaza, no estoy abreviando, de parto pretérmino en tratamiento. Su amenaza de parto la estoy controlando, la estoy tratando, no se olviden. ITU alta
en tratamiento. Todo va a ser en tratamiento. No se olviden que son pacientes que ya se han internado, ¿no? Y no tiene la clínica Florida. Ya no tiene contracciones este paciente. Van a colocar dinámica negativo. Van a colocar, ¿no es cierto?, que ya pues ya no tiene puño percusión positiva. Van a colocar que ya no tiene fiebre, todo eso. Entonces, ¿cómo han llegado al diagnóstico de hito alta y amenaza de parto? Por la enfermedad actual. Esa es la que me tiene que respaldar, ¿ya? Entonces, este orden, prohibido colocar directamente amenaza de parto pretérmino en tratamiento. Esto es lo que estamos acostumbrados a ver, ese orden, ¿no? En obstetricia, y es lo que tienen que hacer, ¿ya? Y bueno, a ver, esto vamos a ver mañana, vamos a ver esto mañana, ¿ya? Para poder ver algunas historias más que nos correspondan. Esto vamos a analizar mañana, si no, ¿ya? Mañana es miércoles, sí. Este es el modelo de indicaciones que quiero que las voy a pasar, pues les he dicho esta presentación para que tengan como modelo. No es regla, ¿ya? Porque después del diagnóstico tienen que ir a una conducta. Y en la conducta, fíjense, yo puedo optar por este orden, que sería lo ideal, ¿ya? Por ejemplo, si ya está hospitalizada, no coloco hospitalización. Directamente, ¿qué tengo que colocar? La dieta, ¿ya? La dieta. Generalmente, si es una paciente que está internada, ¿no es cierto?, está estable, pues la dieta no va a cambiar, ¿no? Pero por lo que va a estar internado, probablemente pues puedan poner o dieta blanda, y en algunos casos la dieta corriente, y no nos complicamos, ¿no? Si es una paciente que estuviera con diagnóstico de pancreatitis, por ejemplo, seguramente va a estar NPO, y eso lo van a ver en su cabecera, que está NPO. Si fuera una hiperemesis que se ha internado ayer, seguro que hoy día también va a estar NPO, y eso van a ver en su cabecera. Se van a ayudar un poquito con eso, ¿no? Si está NPO, es por algo. Pero en la mayoría de los casos vamos a colocar su dieta blanda, considerando que si está internada, está guardando un reposo relativo, no hay una actividad física, ¿no? Que pues no se olviden, si no hay una actividad física, si no hay consumo de líquidos, si no hay fibra, el estreñimiento, ¿no? Por tanto, el reposo no favorece al tránsito intestinal y puede ser un poco más difícil digerir, obviamente, con la dieta corriente, ¿no? Pero en la embarazada sí o sí le van a colocar dieta blanda. ¿Por qué? Porque si esa amenaza de parto pretérmino o esa amenaza de aborto, no se olviden, la embarazada tiene estreñimiento sí o sí por la progesterona. Y le damos dieta corriente, no está haciendo actividad física, está guardando reposo porque está internada, pues lógico que va a empeorar su estreñimiento, ¿no ven? Entonces, si te dicen, ¿por qué dieta blanda? Para favorecer su tránsito intestinal. El embarazo tiene un estreñimiento por la progesterona y como está en reposo relativo o está en reposo, nada más digan, pues la dieta blanda le va a ayudar a no empeorar su estreñimiento, ¿ya? Pero la dieta ustedes pueden ir viendo qué dieta le van dando de acuerdo al cuadro, ¿no? Dieta primero, ¿ya? Soluciones. Segundo, ¿no? Y las soluciones, si van a utilizar para administrar medicamentos, o sea, solo para vía, utilicen la fisiológica, nada más. ¿Para qué le pondría dextrosa? ¿Para qué Ringer, no? Fisiológica. Tiene una osmolaridad parecida al plasma, ¿no? La solución fisiológica. Tiene una osmolaridad parecida al plasma. En realidad, cualquier solución fisiológica, cualquier solución, si quieren, solo para administrar medicamentos. Pero si mi paciente tuviera hemorragia, si mi paciente tuviera diarrea, si mi paciente estuviera con vómitos, ¿cuál es el riesgo? Que lleve una acidosis. Entonces puedo utilizar una solución que me actúe como buffer o tampón. Y ahí puedo utilizar Ringer lactato. Porque el lactato se convierte en bicarbonato y me ayuda a que no se acidifique en su medio interno, ¿no es cierto? Entonces me contrarresta ese cuadro que me está poniendo la acidosis, ¿ya? En ese caso, utilicen Ringer lactato. Si no, fisiológico. Si tengo una ITU alta, fisiológico. ¿Para qué le administraría Ringer lactato o dextrosa? Fisiológico. Y solo utilizaría 1000 para vía, ¿no es cierto? 1000 para vía. Si está NPO, prohibido colocar 1000 para vía. Por lo menos 3 soluciones. Por lo menos 3000. Y ahí pueden intercalar. Solución fisiológica 1000, solución Ringer lactato 1000, solución dextrosa 1000. Pero ¿y por qué le estás poniendo 3000? Porque está NPO. ¿Y por qué si está NPO le voy a poner 3000? Porque necesito cubrir el requerimiento basal de líquido. ¿Cuánto es el requerimiento basal de líquido, Samara? Ahí creo que es ¿Cuánto es el requerimiento basal de agua?
No lo sé, no me acuerdo. Marcelo. No sé, acá. Fernanda. Ya. No se olviden entonces, mi requerimiento basal de agua es de 30 a 50 cc kilopeso, o ml, ¿no? Kilopeso. Y les doy un parámetro porque eso es lo que se establece, ¿no? 30. Hay quienes les hablan, por ejemplo, 40 a 60, por ejemplo, te van a decir. Ya, la mayoría utilizamos un promedio. Si es 30 a 50, yo uso una media, digo 40 cc kilopeso, por ejemplo. Ya, ¿esto por qué? Si está en EPO, no está entrando nada por la boca. Y yo tengo que, necesito que ingrese líquido. ¿Cuánto? Mínimo 30 cc kilopeso o 50, ¿ya? Si yo tengo un peso, o ver, un peso promedio, 40 cc, hemos dicho, ¿no? La media. El peso promedio de un adulto mayor, de un adulto es 70 kilos, ¿no? 70 kilos. El peso promedio. Si yo multiplico este promedio del requerimiento, ¿no? No 30 ni 50, sino 40. 40 cc por 70 kilos. ¿Cuánto me da? 2.800, ¿no ven? 2.800 cc. Entonces, por eso es que tiene que entrar los 3 litros. Si yo le administrara solamente 1.000 cc, le está entrando menos líquido de lo mínimo que necesita. Se va a deshidratar mi paciente. Se va a deshidratar porque no le estoy dando el aporte mínimo que requiere, ¿ya? En este caso, si está en EPO, no se olviden, por lo menos tienen que darle 3 litros. Puede ser 1.000 de fisiológico, 1.000 de zinc lactato y 1.000 de dextrosa. Han debido ver en las cesáreas, eso le damos, ¿no es cierto? Eso le damos a la cesárea, porque está en EPO. Porque está en EPO, ¿ya? Si fuera una pancreatitis, si fuera cualquier cirugía, ¿no? Está en EPO, entonces por lo menos no se olviden de esto, ¿ya? Si te pregunta, ¿por qué es 3 litros? Para cubrir el requerimiento basal de líquido. ¿Cuánto es el requerimiento? 30, 50 cc por kilo peso, doctor. Ya, eso es. No le voy a dar 2.800 cc, le doy los 3 litros. Los 200 cc extras no le va a hacer nada mal, ¿no es cierto? Lo mínimo que tiene que consumir es esto, ¿ya? No se olviden, soluciones. Luego medicamentos, ¿ya? Luego medicamentos. Por ejemplo, si van a anotar un medicamento, anoten así, cefotaxima, nombre genérico, 1 gramo, concentración, EB, vía de administración, cada 8 horas, frecuencia en la administración, completo. No coloquen antiinflamatorio, no. Antibiótico, no. Coloquen qué le van a indicar. Cefotaxima, 1 gramo EB cada 8 horas. Listo. Pero si está en EPO, que haya coherencia, ¿no ve? A ver, si es una ITU, no le puedo dar antibiótico sin haber tomado el cultivo. Entonces, anoten eso, ¿no? Si está en EPO, ¿no? No había problemas. Coherencia. 1, si quiero tomar una ITU, iniciar después de la toma de muestra para el urocultivo. Estoy especificando. Si quiero iniciarle cefixima, 400 miligramos vía oral, y está en EPO, no hay coherencia, no hay coherencia. Tiene que haber coherencia en lo que le indicas, ¿ya? Si está en EPO, no le puedes dar por vía oral. Ten mucho cuidado con eso. Si vas a utilizar un fármaco, te van a preguntar, ¿qué es la cefotaxima? Lo mínimo, cefalosporina de 3ª generación. ¿Cuál es su espectro? Principalmente gram negativos, pero también actúa sobre gram positivos. Es de amplio espectro. Es lo mínimo que tengo que saber. Es una cefalosporina, entonces es un beta-lactámico, ¿no es cierto? Es un beta-lactámico. Las penicilinas y las cefalosporinas son beta-lactámicos, ¿ya? Y bueno, betametasona, ¿qué es? Un corticoide. ¿Qué es la indometacina? Es un AINE. Bueno, hay que saber lo mínimo de cada fármaco, ¿ya? La dosis, no se olvide. Cuidado con poner, a ver, una apendicitis, ¿no? Ketorol, 30 miligramos EB cada 8 horas. Dipirona, 1 gramo EB cada 8 horas. Diclofenaco, 75 miligramos intramuscular cada 12 horas. ¿Por qué le has dado dipirona? Doctor, por si hace fiebre. ¿Por qué ketorol? Como analgésico, doctor. ¿Para qué diclofenaco? Como antiinflamatorio, para que recupere el cuadro más rápido. Pero le estás dando lo mismo. Le estás dando AINES. No tiene sentido lo que estás haciendo. No se trata de dar un listado de medicamentos por dar. Todo tiene que estar bien justificado, ¿ya? Entonces no le den lo mismo. Si le estoy dando el ketorol, no se olviden, los AINES tienen acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética. Unos más que otros son antiinflamatorios, antipiréticos, bueno, pero solamente den en función de lo absolutamente necesario. No le den medicamentos por dar, ¿ya?
¿Está NPO, doctor? Ah, obligado, pues, zanitirina. Omeprazol. Tienes que dar un protector gástrico, está NPO. Eso no puede faltarte, ¿ya? Entonces, tiene que haber coherencia en sus indicaciones. Primero, entonces, dieta, luego soluciones, luego medicamentos, luego me voy a medidas generales, donde está el control de signos vitales, el reposo, luego vienen los laboratorios, los estudios de gabinete, luego los cuidados de enfermería y luego comunicar cambios. Este sería el orden que deberíamos utilizar. En obstetricia, van a ver que nosotros somos bien, ¿no? A veces rompemos muchas reglas. Se van a dar cuenta, dieta y después vienen medidas generales. ¿No? Colocamos control de signos, reposo, luego las soluciones, luego los medicamentos, ¿no? Y bueno, el resto. Esto es por prioridad, ¿ya? Después de la dieta, las soluciones, los medicamentos, eso es prioridad, ¿ya? Entonces, puede usar este esquema o este esquema. No le digo que haya uno esté bien, uno esté mal. Lo ideal sería este. Pero lo que están acostumbrados, ¿ya? Esto es lo que vamos a tener como un modelo y para pedir los exámenes, ¿ya? Y pues este es el primer abordaje, En realidad, en cada clase vamos a ir viendo, vamos a ir corrigiendo. Si pudieran, para empezar la siguiente clase, por ejemplo, por lo menos 2 historias clínicas las revisamos. Cualquiera, la que tengan ustedes. Envíenme al WhatsApp hoy día y mañana las incluimos en la revisión antes de empezar el temario. ¿Listo? Antes de empezar el temario. No sé si tienen alguna duda, tal vez, alguna consulta. Sé que No, historia doctor. clínica en una clase es difícil que abarquemos, es difícil, pero vamos a ir abarcando. Hay una clase de simulacro, ¿no? De revisión de simulacro, ¿ya? Y vamos a ir viendo en función del tiempo. Tal vez el simulacro incluso, les planteo, tal vez hasta lo podemos hacer presencial, claro. No sé cuánto les puede servir, ¿no? Nos reunimos y bueno, pues ahí empieza, no diré masacre, ¿no? La ronda de preguntas. Y vemos cómo van, ¿no? Cómo van. Coordinamos, pero todo va en función del tiempo. Muchas cosas van pasando en el tema del camino, pero vemos, ¿ya? Veremos todo eso. De momento hay que ir estudiando. Tienen temario. Lo que les he mandado, el número 2, son los temas que mañana me tienen que conectarse dominando. Prohibido equivocarse en los temas, ¿ya? Concéntrense, estudien, repasen como si fuera su examen mañana. El día jueves lo mismo. Aborto, ectópico, prohibido equivocarse, ¿ya? Hay temas que sí les voy a pedir que no pueden fallar. El día jueves, por ejemplo, aborto, no pueden no saber. Pretérmino, no pueden no saber. Esos 2 términos los tienen que dominar, porque en obstetricia siempre terminan preguntando o de aborto o de pretérmino. Rara vez entran al ectópico, peor, ni siquiera tocan mola, pero hay que repasar los temas. Pero aborto lo tienen que dominar como si fuera su examen. Pretérmino, como si fuera su examen. Mañana completamos historia clínica entrando a la semiología obstétrica. ¿Listo? Entonces mañana nos conectamos, doctores. Cualquier duda escriban al chat, cualquier duda planteen. Gracias, doctor. Nos vemos, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doc. Hasta mañana, doctor. ¿Sí? Hasta Chao. luego. Muchas doctor, gracias.